Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al postpartido de Madridismo al Día. Ir entrando, que hoy tenemos chicha. Buenas tardes, noches, gentecilla. Bueno, vamos a intentar en el canal de ahora en adelante entrar en directo haciendo los postpartidos también, ¿vale? Queremos darle caña al canal, más directos, más cercanía, más cositas, más contenido. Y hoy es un día perfecto para estrenarnos con este post partido en forma de stream, en forma de directo. Menudo partido, chicos. Lo de Vinicius descomunal, Courtois descomunal, clave los dos cambios Camavinga-Valverde, un partido con polémica, un partido con intensidad, con carácter. Para mí, como ya he colgado el vídeo del postpartido, por cierto, os recomiendo que, oye, si no lo habéis visto, verlo después del directo, estáis aquí y luego ya ponéis el vídeo con el postpartido. Pues realmente lo que he dicho, ¿no? Tras el Atlético de Madrid, el Sevilla me parece el equipo más duro, ¿no? De la competición ahora mismo. Y creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido hoy el Real Madrid. La verdad. Ya lo viste, ¿no, Fernando? Fenómeno. Creo que tiene mucho mérito lo que ha logrado el equipo. Partidos que se ganan por detalles. Con muy buena mentalidad. Buenas Jesús. Qué pesados con el penalti. No saben cómo taparlo de ayer. Por cierto, si están RQR con lo de Álava y Ocampos. Llorón, Monchi, ha estado en el postpartido y además hablando de un término súper peligroso. Algo así como, bueno, nada nuevo aquí, ¿no? Como que siempre que van al Bernabéu parece que les tangamos o algo. A Monchi hay que decirle que aparte de ser muy mal educado, tiene muy mala memoria, porque el año pasado, en el partido punto de inflexión de la Liga, nos escatiman un penalti clarísimo a cambio de un penalti que no es de Der Militao, que da, estando en el aire con el balón, da en su brazo ahí en plan loco porque Militao cae de cualquier forma y pitan penalti a favor del Sevilla, gol del Sevilla y ese partido, si lo hubiera ganado el Madrid, hubiera dependido de sí mismo para ganar la Liga. O sea que lamentable aquel arbitraje y nos viene con esto. Vini Malvedesa, ¿qué pasa? Muy buenas, David. ¿Qué tal, Azucena? Bueno, veo que vais entrando. Os he pillado un poquito ahí por sorpresa, pero ya para que lo sepáis, ¿vale? Vamos a estar con los postpartidos. No os preocupéis ante el Bilbao penalti en contra. Bueno, o lo que sea. A ver, yo voy a ser sincero. A mí la jugada me parece dudosa. Quiero decir que si lo hubiera pitado, yo no te digo, uff, madre mía, ¿cómo puede pitar eso? ¿Vale? Pero, de ahí a que parece que les hemos tangado, cuando también hay un más que posible penalti de Diego Carlos a Vinicius que se lo lleva por delante, y Ocampos tenía que haber recibido dos amarillas por mano y plantillón a Vini Junior. O sea, que a mí no me toquen los huevos. Así os lo digo. O sea, ya me cansa. Ya me cansa este discursito llorón de Monchi. Que ya es que es todos los años, macho. Todos los años. Y después de lo del año pasado en Valdebebas, tela. ¿Qué pasa, Germán? Muy buenas. Te dije quería que Vini metiera un gol. Querido verle la cara a Soria. Pues se la vamos a ver. Se la vamos a ver, sí, señor. Vinicius está callando todas las bocas. ¿Qué pasa, Dirk? El que diga robo hoy, llorón. Pues ahí lo tienes a Monchi. Llorón, llorón. O sea que... Una puñetera vergüenza, lo de Monchi. Una puñetera vergüenza. Solo ha visto lo que le interesa, además. Ha hablado del partido como si nos hubieran arrasado. Han sido mejores los primeros 20 minutos, te lo reconozco. El Madrid ha salido frío, poco intenso, con poco ritmo, poca presión. Débil a nivel de carácter. Dos ocasiones claras para el Sevilla. Pero poquito antes y tras el gol de Benzema, el partido empieza a igualarse. El Madrid genera algunas situaciones ya. Los últimos 15 minutos de la primera parte del Madrid mete al Sevilla más atrás. Y luego ya en la segunda parte, en líneas generales, superiores el Madrid. O sea, un partido que puede haber empatado, el Madrid con el Sevilla, perfecto. Pero estos son los partidos ajustados en la zona alta, chico. Y tienes que ganarlos y el Madrid con el gol de Vinicius, que ahora lo hablaremos. Para mí el mejor gol de Vinicius en su carrera deportiva en general. Mañana ya la prensa atacando al Madrid, correcto. ¿Es Vinicius Junior el mejor jugador en activo de España en Europa? Top. Delantero de los atacantes top ahora mismo. Top 3, top 2, top 4, no sé. Mbappé, Mo Salah, Benzema, Vinicius, Lewandowski. Si juntamos delanteros, centros y atacantes en un batiburrillo, ahí está. En esos minutos nos han podido meter 3. Después ya nada, ninguno de los dos. Claro. Era para empate ese partido. Bueno, yo creo que a los puntos al final el Madrid ha sido mejor. Con el doble cambio Camavinga-Valverde en el 70, clave, cambio físico, meter más piernas, más ritmo, más movimiento.
Y sobre todo Camavinga, más que Valverde. Pero los dos importantes que hayan entrado. Ancelotti apego con los cambios del medio campo. Lo ha hecho bien. Yo los hubiera metido en el 60, no en el 70, pero los ha hecho bien los cambios. Hoy vi un cos y me puse a llorar, Quique. Un cos, ¿qué es un cos? Del penalti a Nacho, nada. Ah, bueno, esas otras, sí, efectivamente. Sin jugar, pero bueno, tampoco lo veo tan manifiesto. Yo el que veo claro es el que le hace Diego Carlos a Vinicius, que se lo lleva por delante, tío. Sin jugar bien el Madrid, cuando se tenía que ganar el partido, ha sido el Madrid el que ha ido a por él. Sí, señor, ha ido con más ganas. Ellos han tenido la ocasión de Delaney al final, Courtois ha sido clave. Si es que estos partidos, nadie dice que al Sevilla se le vaya a ganar fácil y metiéndole 4. O sea, no. No, tío. Pues sufres, coño. Pues es un partido donde tú puedes sufrir, sí. O sea, está dentro de lo normal. Del penalti a Rodrigo, nada. Como del penalti a Rodrigo. Si Rodrigo no ha jugado. ¿Qué penalti a Rodrigo? En este partido no. Decían que el del Barça que lleva 3 partidos ya que regatea mejor que Vini. Sí, que Abde, ¿no? Madre mía. Sí, bueno, Abde es un fenómeno. Ya ves tú. No, y el partido... Hoy el partido del Real Madrid ha sido de mentalidad competitiva, sabemos que es un partido muy importante, no nos vamos a rendir, no vamos a... Incluso en esos momentos donde parece que se nos puede ir el partido... Ah, vale, la semana pasada, vale, sí, claro, yo decías así, a bote pronto, oye, Ana, porfi, ¿me puedes traer un Coca-Cola, porfa? Es que estoy que me muero de sed y no voy a dejar el directo, no puedo irme aquí. El penalti a Vini, no, el penalti a Vini es que ha sido clamoroso, tío. O sea, el penalti a Vinicius ha sido de locos, tío. Pero lo que más me jode es Monchi llorando, tío. Es un llorón. Qué cansino, tío. Es un llorón, Monchi. Toda su vida lo ha sido, ¿eh? Tienen ese punto de que se sienten tan inferiores, muy amargados, tío. ¿Es mejor para el Madrid seguir con Vinicius Junior o comparar a Mbappé? Pues los dos. No hay que elegir a uno o al otro. No hay que elegir uno o al otro. O sea, yo creo que los dos tienen que jugar juntos en el Real Madrid. Ahora ganar el miércoles y quedarnos con 36 puntos. Eso es. Ahora mismo, ya sabéis, Madrid líder. Y algo estaremos haciendo bien. Hoy era un partido de calibrarnos. Y hay por momentos que la prueba nos pasó por encima y en otros que hemos demostrado estar a la altura en el día de hoy. Saludos a Ana Paula. Eso es. Ana Paula, saludos de Germán. Saludos, Germán, chicos, saludos. Bueno, si veis que me ahogo, no os preocupéis, ¿vale? Yo voy a sobrevivir, tíos. Hay que dejar de vender y ceder jugadores a equipos españoles. Totalmente de acuerdo, Fernando. ¿Qué dijo Monchi? No lo vi. Bueno, en referencia al penalti supuesto de Álava o Campos, pues básicamente lo que dijo es que, bueno, o sea, todo el mundo lo ha visto, cualquier persona que sea objetiva, pues es penalti, evidente, tal, no sé qué. Y luego, lo peor es la coletilla, ¿no? La coletilla de, bueno, como diciendo, lo de siempre aquí en el Bernabéu, ¿sabes? Lo de toda la vida. Claro, lo de toda la vida, como por ejemplo que el año pasado nos tangasteis en el partido más importante de la temporada, jugándonos la liga, pitasteis penalti de Militao con el brazo por ahí volando, lo que he dicho antes al principio, en una situación que no sabe ni dónde está el balón, ni sabe dónde está el mundo. O sea, y pitaron penalti, cuando anteriormente le habían hecho penalti al Real Madrid. Y anularon ese penalti por el penalti de Militao que no es. O sea, de vergüenza lo de este señor. Una puta vergüenza, coño. De verdad. Qué llorones que son. La liga es cosa de Real Madrid y Atlético de Madrid. Sí, sí. Yo creo que sí, Daniel, sí. Sevilla, el sparring, que va a estar ahí, pero realmente es liga de dos. El Barça, por mucho que el VAR esté trabajando ahí cosa fina, nanay. El medio campo fue la clave. Sufrimos cuando corremos detrás del balón. Claro, claro. Norwin, eso es clave. O sea, la entrada de Valverde y Camavinga nos ha dado ese plus, ese agarre, ese morder, ese movernos sin balón, eso penetrar entre líneas y que, claro, ves trabajar a Camavinga y a Valverde y ves trabajar a Asensio, tío. Asensio ha tenido 2 situaciones para marcar golazo, ¿eh? Y no lo ha hecho mal en esas 2 jugadas, pero ha estado muy desapercibido. Su partido ha sido muy... No. No me ha convencido el partido de Asensio. La Liga es del Madrid. Bueno, Fernando, todavía hay muchas jornadas que escribir y detallar. Creo que a Mbappé le gusta mucho ser protagonista y es individualista. ¿Podría ser esto un problema? No lo creo. Gracias. No lo creo que esto pueda ser un problema. Ancelotti está haciendo lo mismo de Zidane con los cambios. Bueno, ya ha estado bien con los cambios. Yo hubiera metido 10 minutos antes a Camavinga
y a Fede Valverde, pero creo que los cambios hoy no tenemos nada que decirle. De hecho, gracias a esos cambios hemos sumado más para la victoria, más posibilidades. No creo que la liga sea de 2, hay que meter al Sevilla. Bueno, el año pasado estuvo ahí. Eso es verdad, te lo compro, Germán, pero yo sigo insistiendo que me parecen más de 2 que de 3. Me sigue pareciendo. Creo que hacía años que no teníamos, dice Ángel, que pasa a un portero de la calidad de Courtois. Muy seguro. Es que lo de Courtois, a mí más que la última parada, que me parece de reflejos ahí cerca y tal, la primera parada de Rafa Mir ha sido una locura, tíos. Una locura de parada tremenda. Vamos a intentar compartir el directo, ¿vale? Con nuestros compañeros de Instagram, la gente que nos sigue en Instagram, ¿vale? Que hoy hemos estado en directo, chicos. ¿De acuerdo? Le estamos dando chicha a todas las redes, a todo lo que podemos le damos chicha. Y hemos estado ahí. Atlético y Sevilla no llegan a 86 puntos. Bueno, vamos a ver si llega el Real Madrid a 86 puntos. El Barcelona ya no es el rival del Barcelona. Ahora Atlético de Madrid es competitivo. Sí, ese es mi pensamiento. El Barcelona no tiene ninguna opción de ganar esta liga. Y lo digo aquí y ahora. Hoy aquí estamos, a 28 de noviembre. Vamos. No voy a hacer como un Pedrerol en plan... Cierro el canal si el Barça gana la liga, pero vamos. Le veo un 2% de posibilidades de ganar la liga al Barcelona. Lo tienen que hacer terriblemente mal Madrid, Atleti y Sevilla para que gane el Barça la liga. El Madrid para hacer 90 pudiera ser, y es el único que puede. El Madrid no va a hacer 90 puntos este año, Fernando, creo yo. Tienes mucha fe, pero creo que 90 no hacemos. Creo que vamos a hacer entre 81 y 85 puntos. Es al proyecto que vamos, ¿no? Unos 83 puntos de proyección. 83, 85. 90 puntos, hostia. Uf, tendríamos que hacerlo bien, ¿eh? O sea, luego tener en cuenta que, a ver, tío, nos vamos a dejar algún partido por ahí random. No vamos a ganar todo. Ojalá, ¿eh? Ojalá, yo soy el primero que quiero ganar todos los partidos. Pero es difícil. Es difícil. Chicos, ¿el directo se están saltando las notificaciones? Porque bueno, a veces las notificaciones van de aquella manera. ¿Vale? Si me podéis confirmar, os lo agradezco un montón. Para saber, porque estamos teniendo algunos problemas con las notificaciones, creo. Verdad, el Barça no tiene opción para ganar la liga, pero jugó bien con el Villarreal. Bueno, jugó bien un rato, ¿no? Tampoco jugó bien todo el partido, ni fue un partido donde sometiera al Villarreal, que el Villarreal es bastante peor equipo que el Sevilla, dicho sea de paso. Hablando de comparativas. Dice Daniel Madrid, acertó Ancelotti, pero tarde. Bueno, acertó. Tarde, un poquito, pero no muy tarde. Respecto a las Champions, ¿hacia dónde va el equipo merengue? Miércoles semifinal. Hostia, sí o mayor de la Copa do Brasil, te puedo decir que todavía es muy temprano para saber dónde está el Madrid a nivel europeo, pero creo que todavía nos queda, sobre todo cuando vamos a presionar arriba y a robar arriba, creo que nos cuesta trabajar como bloque, y en Europa eso es muy importante. Creo que a nivel físico estamos por debajo, y como conjunto táctico también. Pero bueno, obviamente calidad tenemos. Y con este Vinicius al fin del mundo. Espectacular. Ojo, con lo que tú decías al principio. Está Ana Paula por ahí, se lo oís. Ojo, ¿ah? ¿Con la proyección o con qué? No, que al principio... A ver, chicos, voy a... Vente porque si estás hablando fuera de plano queda raro, ¿vale? Queda raro, Vente. ¿vale? ¿Qué tal, chicos? No, lo que yo comentaba que cuando estábamos viendo el partido al principio, que se había enojado mucho Sí, con Madrid, porque justamente dice, cuando jugamos con equipos más fuertes o más rápidos, sí. nos cuesta. Y Y ahora nos ha como costado. que, y ahora como que ya dice que Madrid... No, nos ha costado. Nos ha costado una barbaridad ganar este partido porque el Sevilla es un equipo que te exige mucho en Liga Española. A nivel europeo creo que es un equipo de segunda, pero en España es uno de los equipos más potentes. Y en un partido en el Bernabéu te la puede liar como lo ha intentado años anteriores o lo ha hecho. O como nos salió el año pasado. Entonces es un equipo muy duro. Pero el Madrid tiene que mejorar. ¿Qué pasa, Yader? Bueno, yo grité como tú, tío. Bueno, tú, la gente de Instagram y los miembros del canal de YouTube, que podéis ver las reacciones en directo del Real Madrid, ahí con Ana Paula conmigo, pues han flipado del grito que he metido. O sea, yo he metido un grito brutal en el partido. Voy a ver si hago un short de eso, ¿no? Haz un short del grito ese que creo que mola, ¿eh? Sí. No sé si lo tienes ahí para minutar, encontrarlo cómo, pero inténtalo, porque la verdad es que me he vuelto loco con el gol de Vinicius. Para mí el mejor gol de su carrera, lo he dicho en el principio del stream, del directo de hoy, y es que me parece una locura, tío. O sea, cómo golpea el balón, cómo dobla la mano de Bono, que hoy la verdad no está atinado, ni en esa, ni en la de Militao. En el golpeo que también ha sido muy bueno. Y Courtois ahí también, el duelo de porteros, Courtois le ha ganado a Bono, claramente porque es mejor portero Courtois que Bono. O sea,
con el rollo de las 4 tarjetas a Camavinga le saca poco, no me gusta. A ver, a mí eso me parece una tontería, espero que no lo haga por eso. Camavinga, oye, si tiene que cumplir ciclo, que lo cumpla y ya está. Pero Camavinga tiene que jugar. O sea, Camavinga es muy diferente a Kroos y a Modric. Tiene que jugar y aportar en el medio del campo. Y hoy era día para sacarlos luego. Y ya saca a los dos. Y me parece que el doble cambio lo ha hecho bien. No ha metido a uno y al otro. Ha metido a los dos. ¿Qué pasa? Tenemos a Carlos Núñez, que es de los miembros que ha estado viviendo con nosotros el directo. Bueno, creo que es una victoria que refrenda las cosas buenas y que también, de igual manera, la victoria no puede tapar otras cosas malas. Es decir, el equipo ha jugado bien, por momentos muy bien, pero también se les ha visto las debilidades al Real Madrid Ancelotti. O sea, yo no soy de esos forofazos que van a decir que todo está fenomenal, el resultado lo tapa todo. No, yo no soy así. Dice, O Mayor, dice, ¿cómo es la afición del Real Madrid en relación con Vinicius Junior? ¿Es una esperanza de que el Real tenga un papel protagonista en Europa? No esperanza, pero hay equipos en Europa que están mejor. Chelsea, Liverpool están mejor. Y el City también. Los ingleses particularmente y el Bayern. Creo que Y la luego, pregunta es si Vinicius podría llevar el Madrid más allá. sí, como, ¿no? sí, Ese Vinicius sería, nos puede dar ese salto. Claramente, un tío que está a ese nivel goleador, con esa cuota de acierto, e incluso en uno de los peores partidos de esta temporada, porque hoy Vinicius con Montiel lo ha pasado fatal. Ha pasado las de Caín, muy mal lo ha pasado con el marcaje, pero mentalmente es un ganador. Siempre está metido en partido. Yo cuando hablo con Ana Paula siempre le digo lo mismo. A Vinicius no se le puede reprochar actitud. Siempre lo intenta, tiene ganas, corre, corre, no para de pelear, no para de luchar y ha obtenido el premio. Y menudo premio. Oye, la verdad es que se está cómodo aquí, ¿eh? Para los directos. Aquí, en el salón, chicos. Hemos cambiado hoy la ubicación, pero se está bien. La verdad que yo lo celebré como si hubiera ganado una copa. El gol de Vinicius y yo, Germán. Me volví loco. Me gustó cómo jugó también Álava. Sí, Germán. Guay. Álava también. Ha salvado un gol Álava, por cierto, ¿eh? Debajo de portería. Vinicius muy parado. Bueno, no ha estado en su mejor partido, pero parado yo no lo he visto a Vinicius. No ha estado tan acertado en el regate. Esos equipos pueden estar top, pero al Madrid no le quites el ojo. Yo no le quito el ojo. Creo que está en segundo tren de vagón de favoritos. Que hoy Vinicius corrió poco. Joder, pues yo no he visto eso, Daniel. Mírate el resumen, tío. O bueno, a lo mejor a lo mejor me lo tengo que mirar yo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero bueno, creo que el partido de Vini ha sido de mentalidad muy buena. Aparte del gol, que ha sido una puta barbaridad, o sea, su mentalidad ha sido muy buena. Su mentalidad, tío, de un partido que no te salen los regates, que Montiel te está tocando, cogiendo. Hemos visto un resumen de Movistar ahora. Montiel no paraba de cogerle todo el rato. ¿Lo has visto, Ana Paula? De hablarle de. O sea, típico argentino, bla, bla, bla. Sí, todo el rato. Jesús. Si es que Vinicius se tira todos los partidos corriendo los 90 minutos, carreras de 60 metros, claro, tío. Ataca, defiende, hace todo, Dil, claro que sí, tío. El pase Militao a Vini, muy bueno, sí. Y el gol de Benzema, partidazo de Militao. Bueno, Benzema podemos hablar de él a título individual en el análisis del partido. Hoy no ha sido un gran partido de Karim, pero es que Karim lleva 2 partidos ante el Sheriff y el Sevilla, que no ha estado a su mejor nivel, pero es que mete 2 goles. Macho, es que tiene el gol ya en la sangre en cualquier situación. Es que están todas. Y interviene mucho. No tan acertado, pero interviene. El Madrid es favorito siempre. El Madrid es el escalón más alto. No me parece el favorito el Madrid para Champions. No hay un argumento futbolístico que me diga eso. Benzema horrible. Yo no diría horrible. Hombre, horrible. Ha marcado el gol, que ha sido clave. Y luego creo que está participativo, pero no decisivo en los juegos de asociación y conexión entre líneas. Que es donde él marca también diferencia. Creo que contra Bilbao debería jugar Jovic. Pues yo no lo veo, ¿eh? Ancelotti me da a mí que sí que, lo que sí que va a hacer, creo, meter a Valverde o a Camavinga. Eso sí, cuidado. Yo sí que veo, Ana, no sé si también lo ve, Ana está trabajando, ¿vale? Con cosas del canal. Yo creo que Camavinga va a jugar. Es más, yo diría que Modric no va a jugar. El Madrid está por encima del Paris Saint-Germain. Es que yo al Paris Saint-Germain no le he puesto en el primer cajón, ¿eh? Paris Saint-Germain está dentro del segundo cajón con el Real Madrid. O sea, yo pongo, el orden me da igual, City, Chelsea, seguro, Bayern de Múnich también, Arsenal. No, Liverpool. hombre, no, el Liverpool, eso es, Liverpool, y el Liverpool. Esos 4 para mí son los 4 mejores equipos ahora mismo. Y luego metemos Madrid, PSG y algún outsider más. Pero esos son para mí
Vamos a ver el United cómo evoluciona. Tengo ganas de verlo. Tiene muy buena base de jugadores. A Vinicius no le ayudó que en la otra banda estuviese Asensio, que es transparente y no detrae defensores. Muy buena lectura, Carlos. Pues puede ser, tío. Ahí te dice Dilf que exacto, Carlos. Carvajal tenebroso. Sí, Carvajal oscuro. Ha perdido balones muy tontos, aunque ha luchado mucho. Y ha dado también un par de pases en ataque buenos. Pero ha perdido balones y marcas un poco absurdas. Dani Carvajal. El Bayern le pasará lo mismo que la octava Copa del Real Madrid. Joder. Pues sí que no vamos lejos. Bueno, quién sabe. Quién sabe lo que pase. Who knows. Liverpool, Bayern, City, Chelsea los favoritos, sí. Sí. Ese orden me cuadra. Incluso yo pondría al Bayern por encima del Liverpool. Fíjate. Por ahí. El Bayern me parece una trituradora, tío. El Bayern estando bien... Es que si juntas todo lo que tiene... Es muy buen equipo, tío. Y es que el Bayern siempre sabe jugar, tío, a lo suyo. Tienen la identidad ya pillada. Tienen momentos mejores, peores, pero lo que es su estructura de juego... Equipazo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo no veo más equipos para la Champions. Para mí hay 6 equipos que la pueden ganar. Bueno, que ya son bastantes, pero son 6. Y PSG y Madrid están por debajo de esos 4 principales favoritos. PSG obviamente está. Messi, Neymar, Mbappé. Que para mí a día de hoy es el mejor jugador del mundo. Liverpool y el Bayern ni en cuartos ni en semis. Que se vengan para la final. Sí, yo no me los quiero cruzar. Si te refieres a eso, Jader, estoy contigo. Yo no me quiero cruzar ni de coña, ni con Bayern, ni con Liverpool. Pero bueno, no sé si queréis que hablemos del futuro de la Champions o sigamos desgranando un poquito el partido, porque hay notas de las que hablar. Casemiro ha ido de menos a más. Kroos le ha costado a ritmo alto. Pero es que creo que al equipo lo que más le cuesta es jugar a ritmo alto, presión en bloque alta, robar arriba. Y para eso hay que tener físico, pero mucha coordinación. Y al equipo le cuesta coordinar las presiones altas. Y el Sevilla además es que tiene calidad. Claro, es un equipo con buen nivel de calidad. Un equipo nivel Europa League para ganar Europa League, pero en España le da para ser tercero o cuarto. O incluso segundo, quién sabe. Guardiola se lució dejando ir a Sané. Joder, sí, Bueno, Sané venía de una lesión grave, creo, pero de igual manera Sané es un jugador muy bueno. ¿Carvajal juega borracho? Pues hombre, no, Carvajal no juega borracho. Lo que pasa es que Carvajal es un jugador que viene de lo que viene, de lesiones, y es un jugador que a veces se precipita un poco en las acciones. ¿Y ellos deseando jugar contra el Madrid? No, me imagino que no estarán deseando de jugar contra el Madrid, pero ya te digo yo que ahora mismo el Chelsea está mejor que el Madrid, o el Liverpool está mejor que el Madrid, o el Bayern mejor que el Madrid, o el City mejor que el Madrid. A ver, que eso no quiere decir que el Madrid coja en la Champions y los tumbe. Claro que los puede tumbar. Hombre, coño, tenemos muy buen equipo, pero futbolísticamente están por encima. No puedo ver el directo porque estoy en el trabajo, pero felicidades a todos después, me lo veo repetido. Importantísima victoria. Muchísimas gracias, Doble Dragón. Eres un crack, tío. Llevas poquito aquí con nosotros, creo, en el canal, pero eres un auténtico fenómeno. Me dais la vida en los directos, macho. Al medio campo del Madrid le costó porque el Sevilla es buen equipo. Claro, tío. Sevilla es muy buen equipo. Ahí con Jordán, que está siendo de los mejores nacionales de la liga. Fernando, Rakitic, el Papu, que no está al nivel de Atalanta, pero es un buen jugador. Ocampos hoy ha estado muy bien. Rafa Mir ha peleado todo, aparte del gol. Por cierto, en el gol, error de Militao en la marca. Pero bueno, cosas que ocurren, cosas que pasan. Pero luego, fíjate el zurriagazo que suelta en la jugada del gol de Benzema. Oye, vamos a intentar conectar con la gente de Insta. ¿Lo intentamos con tu móvil? ¿No? Ah, vale. Bueno. ¿Es un lío? ¿Por qué es un lío? ¿Por qué es un lío? Pues al Madrid le da igual quién le toque. Yo quiero al PSG en octavos. Venga, tú vas a tope, a por todas, Fernando. A tope ahí. Claro que sí, sí señor. Hombre, yo preferiría un duelo más tranquilo para los octavos de final. La verdad, un duelo más tranqui. Pero bueno, a partir de cuartos de final creo que todos los equipos van a ser duros. ¿Quién es más importante en el medio del campo del Real Madrid? ¿Kroos, Modric o Casemiro? Más importante, a ver, me voy a explicar, ¿vale?
que nadie se me tira al cuello. Más importante, voy a decir Casemiro, no porque sea el mejor, pero Casemiro es un jugador que no tiene el Real Madrid. Es único, el único pivote defensivo puro que da nivel dentro de la sala de máquinas. Entonces, claramente Casemiro es el jugador más importante. Por cierto, tu pronóstico de Vinicius de los 20 goles te quedarás corto. Depende. Ya lo veremos. Ojalá lo reviente. Yo te aviso, Daniel, a lo mejor todavía no me conoces, yo te lo voy a decir, ¿vale? Yo no soy el típico que me las doy de ganar victorias morales, ¿vale? Es decir, yo tengo boca, me equivoco, acierto, no acierto, desacierto, o sea, no tengo ninguna varita mágica, ¿vale? Pero lo que ya te digo, que al igual seguro te pasa a ti, tú quieres que Vinicius marque 40 goles, yo también. Pero pienso que es complicado que Vinicius sobrepase, sobre todo lo que dije de los 20 goles en Liga, lo veo complicado. ¿Vale? Ahora Vinicius son 10, ¿no? ¿O 9? Ana, Vinicius. No, dicen que más. Más. No, hombre, en Liga son 9 más los 2 de Champions, ¿no? Hablo de memoria. Sigo pensando que el que no tiene el nivel es Ancelotti. 2 Arreones y Courtois. Y van muchos. Así la diferencia entre Lopetegui y Ancelotti llevando un equipo es abismal. No estoy de acuerdo. La verdad, Adolfo. Pero bueno, lo respeto, tío. Lopetegui trabaja muy bien la táctica, siempre lo ha hecho. Otra cosa es que trabaje bien los estados anímicos, las motivaciones y tal. ¿Qué pasa, Alejandro? 9 goles en Liga, gracias por la info. 9 goles en Liga, ¿no? Debería sobrepasar los 20. Bueno, lleva promedio. Pero las rachas fluyen, bajan, suben. Ahora está descomunal, pero si Vinicius está 3 partidos sin marcar, lo que no quiero son lloros, tío. Si 9 en Liga, 2 en Champions. ¿Ves? 9 en Liga, 2 en Champions, 11 en total. 9 en Liga. Yo dije los 20 goles en Liga. Como muy difícil. Los 20 goles en total los podría sobrepasar. Pero 20 goles en Liga lo veo difícil. Si marca más de 20 goles en Liga, chapó. Fenomenal. Joder. O sea, descomunal. Pero creo que tiene que haber digamos, una corresponsabilidad mayor en el gol. Benzema ahora tiene a Vinicius y, aparte de Vinicius, el Madrid va a necesitar de Rodrigo, de Asensio, de Valverde, va a necesitar de otros jugadores. Lleva 11 goles Vini y pasará a los 20. Vale, guay chicos. Fenomenal. ¿El Barcelona abandonó su fútbol por la falta de rendimiento de Messi o por el debilitamiento del fútbol del equipo? Pues las dos cosas. Yo no creo que sea yuxtapuesto, creo que es copulativo el argumento. Quiero decir que son mezcla de las dos cosas. Messi era la definición del gol, el que te marcaba la diferencia arriba. También te obligaba al sistema a que no trabajara bien el bloque de la presión, porque el Barça cada vez presionaba peor, jornada a jornada, porque Messi andaba en el campo sin balón muchas veces cuando el rival tenía balón, pero a cambio Messi te decidía con balón. Y entonces, claro, el Barça no tiene a nada que se le parezca ni se le acerque. Aunque Memphis te va a marcar sus goles y es un jugador que te puede dar muchas cosas, pero no es ningún crack mundial para mí. Memphis Depay es un muy buen jugador, pero no es un crack. O sea, no se le acerca a Vinicius, no se le acerca a Benzema, o sea, a los grandes delanteros top del mundo. El que no tiene gol, 361 goles ya máximo solito. Benzema, una bestia. Incluso cuando no juega su mejor partido, marca y enchufa. Adolfo, estoy de acuerdo contigo. Ancelotti tiene cosas antiguas de su Milán. Puede ser. En el Real Madrid de Mourinho quizás Vinicius sí sobrepasaría los 20 goles, porque ese equipo trituraba a los rivales. En el actual Real Madrid 20 goles ya sería magnífico. No somos futurólogos, veremos qué es lo que pasa. Cuanto más goles marque Vini, mejor para todos. Pero creo que tiene que haber un reparto. Creo que Rodrigo tiene que marcar goles. Y Asensio también. Y... Sí, os vais a reír. Pero Hazard y Bale van a tener su momento de la temporada. Son jugadores con experiencia y pueden encontrar situaciones para marcar goles. Vale. A ver, chicos, vamos a... A lo mejor Vinicius... Yo creo que un hat-trick de Vinicius, ¿eh? Vamos a emitir en... Pásame el cacao cuando puedas, porfa. Es que no me puedo mover. Es que está... Hoy está... Hombre, pero estás que como yo... un niño, digo. Hombre, como un niño no estoy, es que necesito mis cosas. Ay, Bueno, también estamos ahora en Instagram en directo, chicos. En Instagram sale la imagen muy diferente, ¿no? Pero bueno, estamos a tope. En Insta, nuestro canal que tiene más de 4.000 seguidores ya. Ole, a tope. Y aquí, en YouTube. ¿Qué pasa, Jimbo? ¿Cómo vas? Ahí va metiéndose la Que gente. no hace falta que saludes cada vez que entre la gente. No, pero me gusta Perdón. ir saludando. ¿El cacao? Chicos, ¿Lo viste? estoy sacadísimo. hoy estoy. A ver, de acuerdo contigo, Acá Quique. han perdido como
A Rodrigo y Asensio se le debe exigir un poquito más de gol. Claro, no vamos a marcar dependencia solo. Aquí estamos, chicos de en Instagram, también en directo, haciendo el post. Postpartido Real Madrid 2, Sevilla 1. Bale y Hazard van a jugar Copa del Rey. Bueno, pues ya sería algo. Por lo menos nos dan refresco y aire. Se ha puesto en marcha debido a problemas con la conexión. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo viste el partido, Adrián? Cuéntanos. Estoy hablando con los chicos de Insta. Gales Bale tendrá su momento en el 1 de julio de 2022. No confías mucho en Bale. Bueno, pero si juega partidos y marca goles, aunque sea 4 o 5 goles, todo suma. Rodrigo tiene más talento natural para el gol. Es frío delante de la portería. Sí, totalmente de acuerdo. Bienvenidos a todos los que vais entrando en Instagram. Gente. No lo encuentras, ¿verdad? No lo encuentras. O sea, eres la hostia, ¿eh? De verdad. Es que no tenéis que estar repitiendo cada vez que estoy entrando. Vale, estoy de acuerdo, Fernando. Veo que ahí estáis un poquito charlando entre vosotros. Golazo de Vini Junior, descomunal, Adrián, descomunal. El gol de Vinicius ha sido de locos, macho. ¿Tienes canal de Instagram? Sí, Madridismo al día. Ok. Madridismo al día, ok, te lo escribo. O Ana Paula te puede poner el enlace y ya sería majestuoso. Ana Paula te va a poner el enlace, ¿vale? Todos los que nos podéis seguir en Instagram, os vamos a... que tenéis que tener Instagram, obviamente, pues os dejamos ahí la cuenta, ¿vale? Lo de Vinicius ha sido, ya os digo, para mí el mejor gol de su carrera deportiva, incluyendo Flamengo. No se unió, dice Iván Coronado. Vale. Es que pone no se unió y se unió, me encanta. Lo de Instagram, tío. Pues una que leer cada vez que... ¡Saludos, Iván! ¿Desde México? ¿Desde dónde, macho? ¿Desde México DF? ¿Guadalajara? ¿O de dónde? ¿Es bueno o malo que el Barcelona no compita? Es bueno que no compita. Un rival menos. Yo creo que al Barcelona siempre le vaya mal. Soy madridista. Al Barça quiero que le vaya como el culo. Que le vaya mal siempre. ¡Ey! Ahí está Madridista 7A. Está entrando. Que antes ha estado con nosotros en el directo. Muy buenas, tío. ¿En qué top pones actualmente a Vinicius? Top 4. De atacantes mundiales, top 4. Incluyendo delanteros y atacantes. Desde San Luis Potosí. Pues un saludo, Iván. Desde San Luis Potosí. Fernando, con 1.400 millones de deuda debería estar en segunda B, tercera división. Fíjate lo que me importa el Farsa. La verdad, el Barcelona que pierda hasta en los entrenamientos, correcto. Es buenísimo, no bueno, buenísimo. Voy a necesitar más cosas, tío. Pero Ana Paula es que está un poquito crispada hoy. Entonces no... Es que te he tenido que concentrar en ti de Una botellita de agua, algo, es que me estoy quedando seco. Es que ¿Por qué no te preparas antes? no me preparo porque he entrado rápido con los chicos para charlar. Ay. Coño. Ahí está, esos likes, ahí esos corazoncitos al directo de Instagram. Grandes. Hey, Andros, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al directo. ¿Cómo estás? De ahora en adelante, pues partidos en Instagram y en YouTube, a tope. ¿Cuál es mejor? Real Madrid que has visto jugar. Vale, yo voy a ir al Real Madrid de los últimos tiempos. Voy a decir el que más me ha gustado estéticamente y el que más me ha gustado competitivamente y como bloque. Estéticamente el Madrid del 2014 con Ancelotti. La primera parte de la temporada, hasta que se asfixiaron, que reventaron físicamente. Y el Real Madrid que más me gustó como bloque... Mira este cacao. Vale, y el que más me gustó como bloque global, el de Mourinho, 2011-2012. Cacao, chicos, me tengo que dar porque si no me seco. Aquí en Madrid el clima es sequísimo. Si es verdad, quiero que le vaya mal al Barcelona. Tienes competencia, ya te lo digo. En la Champions tienes competencia para aburrir. La quinta del buitre tremenda. Claro, yo es que la quinta no la pude seguir por edad. Fernando no la pude seguir bien. Pero yo te hablo de equipos que yo haya visto y seguido de manera pulsada day to day, día a día. Según Juanfe, ha sido una injusticia el resultado. Pobrecito Juanfe. Bueno, debería estar contento. Sergio Ramos por fin ha debutado con el PSG. Hoy debería estar sonriente. Qué bueno es Vini. Qué crack. Gran partido del Madrid. Aunque podían haber jugado mejor, pero lo importante es que estamos a 10 puntos de los culerdos. Exacto. ¿Qué tal, Andros? Muy buenas, bienvenido. Por cierto, Andros, nos puedes seguir en YouTube, Madridismo al Día TV. No sé si nos sigues, ¿eh? Pero tenemos ahí la cuenta, ¿vale? Para que puedas seguir la actualidad también por YouTube. A ver, Carlos en YouTube nos dice, el de la liga de los 100 puntos y los 120 goles, no 110. Carlos, 120. Sí, era brutal. Era descomunal.
¿Qué pasa, Juancar, tío? Bueno, Juancar fue compañero mío en la radio. Si es el Juancar que yo creo que es. ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo te va la vida? ¿Pensamos en las rotaciones con el calendario que viene? Pues sí, deberíamos contra el Athletic Club de Bilbao meter a Camavinga. Rodrigo, si se recupera, entrar. Y deberíamos quizás incluso meter a Nacho. No lo descarto. El Madrid de la octava y la novena, equipazo. Me gustaba menos futbolísticamente que los que te he comentado. Hola, Germán, ¿qué tal? Creo que ahora has entrado en Instagram. ¿Quién es mejor para ti, Haaland o Mbappé? Mbappé. Para mí. Pero vamos, que Haaland es una puta bestia. Un animal. Pero bueno, vamos a ver cómo vuelve en 2022. Ya sabéis que Haaland no estará en Qatar, obviamente, con Noruega. No va a estar en la Champions con el Borussia. Y con el Borussia, por mucho que lo esté haciendo bien, la Liga no la va a ganar ni de coña, con todo el respeto. La va a ganar el Bayern. Valverde y Camavinga. Van a jugar, yo creo, Daniel. Valverde y Camavinga. Uno de los dos seguros. Y no descarto los dos. Sí. Caunato le pagará Ramos a Juanfe. ¿Cuánto, no? ¿Te refieres? Joder, no me digas eso, tío. Eso no lo puedo decir. Mamones, no me soltéis esas cosas que me capan en YouTube. No me soltéis eso. Que me da miedo. No puedo. Yo vi al Athletic esta jornada y van justitos, pero justitos. Bueno, el Atlético Bilbao contra el Madrid se crece, ¿no? Lo siguiente, y salen a cara de perro. O sea, presionar como bestias. Gianfrancesco, que antes estaba en el directo. Muy buenas, crack. ¿Cómo vas? Árbitros extranjeros ya. Bueno, pues sí, no vendría mal. Temo que Ancelotti revienta a Benzema. Eso no te lo descarto. Benzema va a jugar el miércoles casi que seguro. Con buenos laterales, Carvajal despedido y el fichaje de Mbappé, el Real Madrid cambiará de nivel. Lo mejorará. Os dejo un nombre. Mazraoui, del Ajax. Lateral derecho, buenísimo. Termina contrato en junio del 22 de la temporada, o sea, el verano que viene. Y es descomunal. Y termina contrato, es internacional por Marruecos, lateral con muchísima proyección. Creo que con el Ajax lleva 4 golitos o así. Buen jugador. Hoy me fijé que andamos muy escasos de jugadores atacantes. Bueno, es que tenemos hoy, es que hoy nos hemos encontrado sin Bale, sin Hazard, sin Rodrigo. Y claro, esos son 3 jugadores. Y aún así, pues teníamos Asensio, Vinicius y Benzema. O sea que... Volviendo a conectar, parece que el Instagram tiene problemas de conexión. Bueno, no pasa nada. Cosas del terminal. Hoy me fijé, tal. A ver, claramente a mí me parece que ahora mismo Ancelotti tiene muy clara su idea de equipo. Y que los cambios casi que los va a hacer cuando se vea obligado. Ana, Instagram no funciona. Es que... A ver si... ¿Es por una caseta al mismo tiempo porque te lías? No, yo no me lío. Si es Sí. que lo que se lía es la conexión Va. de Instagram. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¡Hey, Karina! ¿Qué tal? Muy buenas, hombre. ¿Qué tal? Hombre, el Instagram es un complemento para la gente que está ahí y que no tiene a lo mejor YouTube. Vamos a volver. Hola, Vini. ¿Qué ¿Vale? jugador, best player, what do you think? Pues hombre, para mí ahora mismo el jugador del equipo es Vinicius. Gracias, Ana. La próxima ¿Por qué no habrá jugadores mexicanos en España? Si es que son buenos. Pues no lo Estoy sé. sacada hoy porque Quique quiere hacer 10.000 cosas al mismo tiempo porque está loco. Entonces lo quiero como hacer como... Se llama innovar, hacer cosas diferentes, cosas Innovar, nuevas. no, locura. O sea, tú tienes que concentrarte aquí. Yo estoy centrado en todos lados, pero suéltame. Au. Pero me En me Madrid aplastas la no, cara. pero tú me vuelves loca. Mira, que Gianfrancesco ahora es seguidor fiel. Dices, Pero tienen que dice, verlo en YouTube, no en Insta. bueno, nos tienen que ver en todos lados. ¿Vas a hacer vivo contra el Inter aquí en Instagram? Pues puede ser que lo haga. A ver, si Ana Paula quiere. En YouTube. En YouTube seguro. Y en Insta ya veremos. El Instagram lo tenemos como algo complementario. Mira, Karina, how are you, Karina? Sí, le he dicho Vini Junior. The best player, Vini Junior. And Karim Benzema, obviamente. Paula, habla tú por Instagram. Ah, bueno, pues hombre, esa no sería mala. No, es que si estamos los dos al mismo tiempo... Pero es raro, sí. El Celta va a tener 2 mexicanos desde diciembre. ¿Ah, sí? Carlos, cuéntanos eso. Bueno, saludando a todos los que vais entrando en Instagram, aunque a Ana Paula no le guste, a mí me gusta saludar a la gente. Yo soy muy sociable. En tu opinión, ¿Vinicius Junior puede ser el mejor del mundo o estar al menos entre los 3 primeros? Sí. Top 3. Vini, Balón de Oro ya. Muy bien, Gavarri. Estoy bastante de acuerdo de cara al próximo año. Pero ahora mismo no puede ser. Y Karim creo que va a quedar segundo. ¿Qué piensas del tiempo que estuvo Hugo Sánchez en el Madrid? Pues era descomunal. Lo poco que vi de Hugo, que era muy pequeño. Pero aparte de los vídeos y eso, y lo que me ha contado mi padre. Descomunal delantero. Lena Overdove, ¿es real el interés? Lo desconozco, Fernando.
I am okay. So happy for the match. How are you? I forget her name. My name is Kike. And Ana Paula, my girlfriend. And the producer of the channel. The producer of the channel. Araujo ya está en plantilla. Y Orbelín Pineda está casi hecho. Es de Cruz Azul. Cruz Azul, equipo importante de México, ¿eh? Teníamos un mexicano aquí antes, en directo. Sergio Ramos cambia de opinión como de calzoncillos. Correcto. Hoy todo el día viendo vídeos de ella. Esa no es top 3, es top. Ah. Me encanta Óscar Ruggeri cuando jugó en el Real Madrid. Joder, pues yo Óscar Ruggeri no lo pude seguir. O sea, a ver, lo seguí poco. Bueno, yo creo que de hecho el gran torneo último que juega es Mundial del 94, ¿no? Con Maradona. Cabezón Ruggeri y Maradona juegan en el Mundial del 94. Yo recuerdo que jugó el partido ante Grecia, donde Maradona marca gol, puede ser. Que Ruggeri juega ese partido. O ya Ruggeri ahí no llega en el 94. A lo mejor me estoy colando, ¿eh? Cabezón Ruggeri. Estuvo en el Madrid. Poco tiempo, pero estuvo. Bueno, chicos, muchas gracias a todos los que estáis en el directo de YouTube, ¿vale? Y en Instagram. Darle like y esas cositas, que todo suma, todo aporta. Oye, y no cuesta nada. Si os mola y estáis aquí. Tu inglés es mucho mejor que el del alcalde de Vigo, lo digo en serio. Hombre, a ver, el del alcalde de Vigo, pues yo qué sé, que te lo diga Carlos, ¿no? Que es de allí. Carlos, creo que tú eres de Vigo, ¿no? Ruggeri daba unos palos. Central duro, mucho. Sí, un mexicano llegará al Celta de Vigo, Orbelín Pineda. Ahí está, mira cómo está Iván Coronado, está ahí a tope también. Quique, eres un genio, muchas gracias. Quique, ¿traerías de vuelta a Di María? No, creo que ya el tiempo de Di María pasó. Y es un grandísimo jugador. Pero creo que, como todo, tiene un punto de caducidad. Todo empieza, todo acaba. Menos mi amor por Ana Paula, que es para siempre. Ha quedado un poco cursi eso, ¿eh? Ha quedado un poco así. Pero yo qué sé, estoy con la cabeza activa. Ponme aquí Twitch también. No, es broma. Pues el Madrid debería fichar a... Estoy yo provocador. A la mexicana Montserrat Saldívar. Sí. Sí, la verdad, Raúl, es que soy un poco cursi. ¿Qué pasa a todos los que vais uniendo en Instagram? Bienvenidos. Qué bonito, gracias, Daniel. Sí, yo soy romántico. Soy un tío romántico. Yo en su momento, cuando era joven, más joven, no soy mayor, leía a Becker, pero ya ni me acuerdo. Ah, soy de Ourense, es verdad, caralo. Pero el alcalde de Vigo se hace un poco el tonto. Él estudió en la London School of Economics. Ah, sí, joder, pues eso es top. Bueno, Carlos, yo te conté que mi tío era alcalde de Ourense, ¿no? Ya sabes quién es, ¿no? Estuvo ahí 19 años, te doy una pista. No creo que haya habido muchos que hayan estado 19 años. Y es mi tío. Ruggeri es el típico defensa de o pasa pelota o pasa jugador. Correcto, Leo. Totalmente. ¿Y Cubo cuándo estará? Nos dicen en Instagram. Pues todavía le queda algo. Ah, en el Madrid, dices, coño. Ah, en el Madrid. Bueno, en el Madrid todavía yo creo que hasta dentro de 2 años no le vemos, ¿eh? Con el tema del pasaporte, además, los pasaportes extracomunitarios. Saludos desde Brasil. O Real Madrid BR. Saludos, crack. Ay, me encanta ese canal. Te encanta. Bueno, viene Ana Paula, que ella es de Brasil y le encanta tu canal. Díselo en portugués. Oh, eu adoro seu canal, seus lives, seus rios, muito legais. Beijos. Beijo. ¿Cómo no te hiciste político? Pues porque yo de político sería malísimo. Seguro que robaría, tío. La armaría gorda. Que Ah, isso. es Porque broma. robaste mi corazón. Es broma. Yo no robaría, tío. Porque robaste mi corazón. No, yo no podría ser político porque me estaría todo el día liándola, tío. La liaría muchísimo. Si tan bueno es que lo fichen. No vamos a fichar a Pogba según José Félix. Pues yo me lo creo. Si dice José Félix eso, me lo creo. A ver, no siempre acierta, pero bebe fuente directa del Madrid. ¿Qué edad tiene Pogba ahora? 30. 28. Ah, joven, Rodrigo nos hizo tío. mucha falta hoy. Asensio no puede hacer 2 partidos seguidos. Te lo compro, Leo, ese argumento. Pero ha jugado por fuerza mayor. Rodrigo tiene un poquito de, ¿sabes, no? Gastritis. Hazard le contagió la gastritis a Rodrigo. Ah, pues no sabía de tu relación con Ourense. ¿Qué cosas tiene la vida? Pues sí, tengo media familia en Ourense. Viviendo por la zona, bueno, no sé si lo puedo decir. Villarino. Y eso. Chicos, los chicos para que vayan viendo, en Instagram está en la descripción del canal, está el mío y el de él también, ¿ah? Exacto. Bueno, pero nuestros Instagrams dan igual. Yo creo que sí. lo que importa es el de Madridismo al día, ¿no? Gente del Madrid a la Sí. Madrid. Y pueden entrar, chicos, si quieren, a nuestro canal de YouTube Madridismo al Día TV. Exacto, mira, Karina en inglés. Hello, Karina. I love the match. It was very crazy at the beginning. Hola, chicos. But with Vinicius goal, with Karim Benzema goal and Vinicius goal, it was crazy. And Courtois top. Courtois Top one. Pero... Me siguen, please, claro, Gianfrancesco. Vale, luego... Te seguimos luego, tío. Luego, estamos aquí full.
Confía en A ver nosotros. si... me voy a traer una silla, no puede ser. Claro, si es que al final te enfrascas aquí en el directo y te mola. Claro que sí. Si es que los directos molan no mucho. podemos hacer cosas si no estamos aquí, ¿sabes? Yo estoy aquí fenómeno. Estoy muy a gustito. No me puedo mover mucho. No, tú no te Que hay mueves. muchos cables aquí. Soy brasilero. Soy de Cruzeiro. Es de Cruzeiro. Sí, tiene el logo de Cruzeiro. Ah, pues no lo he visto. Es que yo los logos de Brasil no me los sé, excepto los equipos... Eu- Bueno, no digo nada. Do Brasil eu sou tricolor fluminense, tá? Claro. Ana Paula, ahora díselo en chino. Venga. Lo que le acabas de decir a Karina. Es un cachondo, Fernando. Tá Sichuan. Creo que vamos a ganar la Liga, la Copa, la Supercopa. En Champions lo vamos a hacer bien, pero creo que no lo ganaremos. Joder, pues ese año no estaría mal. Ganar la Liga, la Copa y la Supercopa y no hacerlo mal en Champions sería un año descomunal. ¿Conocen el Estadio Azteca de México? Creo que tiene la misma capacidad. No, yo creo que tiene más capacidad que el Bernabéu. Y no lo conozco, pero he oído hablar de él y hay mucho ambiente. El que no tiene el mismo tamaño es el campo de Villarreal con el Camp Nou. Eso nos dijo Xavi. Tú mira lo que pone Daniel, me encanta Daniel, lo sincero que es. O sea, es como que... Uy, chicos, ¿no? Ahí nos llegan comentarios. Del vídeo, sí. Spam. Por cierto, tenéis el análisis del partido en el canal de YouTube, ¿vale? Ey, yo en Francesco, yo viví en Argentina, en Córdoba, En Córdoba, él es Chaco. por 15 años, ¿ah? Es de Chaco. Sí, mira. Mili Studios dice, Vini Junior crack. Yo creo que es en portugués, ¿no? Que es un crack. Vino Junior un crack, claro, es un crack. Sí. Ahí El está. Sevilla nos devolvió el robo de la anterior temporada. Ojalá este partido nos valga la liga. Para mí, lo del año pasado fue un escarnio. O sea, lo del penalti a Militao y que nos anularan el penalti que nos hicieron fue una auténtica vergüenza. Y Monchi es un llorón. Monchi, llorón. Ujú. Eres un mojón, llorón. Y el Barcelona va a batir el récord sin que le expulsen a un jugador y sin pitarle penalti. Bueno, lo del penalti de Piqué, yo no sé si queréis que lo hablemos, pero vamos, que me parece absolutamente lamentable. O sea, lamentable en todos los sentidos, en todos los aspectos. El VAR vamos, o sea, no va el árbitro ni a mirarlo, tío. Ni a mirarlo, tío, a mirarlo. Precisamos un marcar uma live juntos. ¡Ey, sí! Cáralo. Claro. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Manda una mensaje. Chicos, perdón que hablamos tantos idiomas, somos muy top. Sí, yo hablo un montón de idiomas. Mira. Hablo toledano, español. Paula, ¿sabes algo de básquet de Brasil? No, No nada. sabes. Céntrate en eso ahora O porque... Real Madrid BR. Vamos aqui com o Real Madrid BR. Claro, algum dia uma live juntos, você fala quando você pode. Vamos ver o horário, né? Por causa dos horários nossos. Claro, vamos a buscar horario bueno. Mas é só avisar que a gente tenta marcar. E se quiser, a gente pode convidar você para o nosso canal do YouTube também, fazer ou uma live, gravar uma entrevista com você, ou uma conversa, coisas assim, tá? Dice mientras Gianfrancesco, nuestro argentino de Insta, ¿les extraña a Zidane? Sí y no. Yo creo que es un poco al final pasar un ciclo. Hay que pasar un ciclo. Zidane ha sido el rey, el más grande. Yo le tengo una admiración y un respeto brutal, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí es un grande. Según el Comité Internacional de Árbitros, Piqué dijo, cambio de portero, y por eso no fue penal. Fue mano legítima. Ah, vale, Leo, ahí está. Ahí ha dado la clave. Ahí está Leo, sí señor. Os falta subtítulos. Sí, es que subtítulos creo que se puede poner, pero no sé cómo. En los directos se pueden poner subtítulos en inglés. ¿Te Claro, acuerdas que pero lo vimos? solo en un idioma se Bueno, en puede inglés, poner. pero es el idioma más hablado del mundo después del chino. Claro. Claro, se puede poner y creo que lo hicimos tan rápido ahora que entramos Es que ahora así, entramos a cholón, a capón. con tantas cosas, pero sí, e o Real Madrid BR, a gente pode fazer o direto ou em português, bueno, O en ou español. em espanhol, lo vemos. La gente de Brasil entiende bien el español, ¿eh? Porque yo cuando estuve en Río, la gente me entendía perfectamente. Ahora yo voy a robar el cacao de Kike, que estuve... Exacto. Mira, dice Gianfrancesco, me caen bien. Pues tú a mí también me Ay, caes bien, tío. gracias. Muchas gracias. Fernando, 52 jornadas mínimo y un penalti pitado al Madrid a favor. 6-1 al Mallorca, curioso 6-1. Ahí está, vamos a hacer eso. Perfecto. Fechou. Esto de los partidos es un asco. Hoy hemos hecho un esfuerzo brutal para tumbar al Sevilla. Ahora jugamos el miércoles al Bilbao, otro partido de desgaste. Y luego el sábado otra vez, cuando... Sí, bueno, es que a ver, el partido Atlético de Bilbao se ha buscado un hueco en el calendario. Porque es partido aplazado, hay que recordar. Porque luego, de hecho, el 22 de diciembre cerramos el último partido. Este año es contra ellos el 22 de diciembre. O sea que jugamos en un ciclo de 24 días. 7 partidos ahora, ¿no? Dos partidos contra el Atlético de Bilbao en 20 días. Sí. A ver, ¿vieron la lesión de Neymar? Sí, muy fea, ¿eh? Y a mí Neymar no me cae bien, pero yo no le deseo. Yo con el tobillo lo paso muy mal, sé lo que es eso. No se lo deseo a nadie, tío. Fatal. Carvajal hoy presentó un nivel muy bajo. Bueno, raro en él no tanto. Carvajal ya no es el de 3 años. Atrás es un lateral derecho aseado, pero muchas lesiones.
problemas físicos y, bueno, va recuperando algo el nivel, pero le cuesta. ¿Quieren ser mis amigos? Bueno, pues claro que sí, tío. Quique, ¿eres mi padre? Bueno, Dil, no puedo ser tu padre porque tú tienes 22 años y yo 36. O sea, você Lo veo- eres Luke Skywalker. O sea, Ahora sí. claro, o sea, hubiera tenido que tenerte con 14 años. El poder de la Yo con fuerza. 14 años me dedicaba a jugar al Resident Evil. Mira, nos O sea, comenta que tuvimos la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Campeón Palmeiras de América. Claro, con un gol de Davidson, chicos, que Davidson fue Davidson. Que jugaba aquí en el Getafe, Madrid. En Daverson y jugó en el Levante, Daverson. Levante también. Sí, Daverson ha jugado en varios Getafe. equipos. O sea, jugó en una cantidad. Bueno, ¿Piensan venir a México en algún día? Ojalá, tío. Who No knows? sé. Yo he ido a México hace Ella ha mucho, ido. pero con otra pareja. Yo no he ido, sí, con otra pareja. Otro chico En otras latino. circunstancias. Otro chico latino, yo soy un nuevo chico latino. De hecho, el Real Madrid y Bilbao querían jugar. Ese jugaba en el Alavés, Daverson, sí. Más Alejandro, minutos a Camavinga. vamos, sí señor. Así Alejandro, es, chicos. Más Bueno, minutos a Camavinga, sí señor. no puedo mostrar mucho hoy, pero bueno, Oye, perdón, está guapo hoy el perdón. directo, macho, me encanta, por un lado y por otro. Igual el partido cambió, ¿no? Es que yo no puedo entrar mucho, pero da Sí, pero es igual. que yo no puedo hacer nada. Sí, sí, Esto lo hemos hecho improvisado así. Pero tenemos que hacer pues partido siempre. Yo creo que está claro. Creo que está clarísimo. ¿Es Neymar el mayor engaño del fútbol mundial? No, pero sí que tiene un poquito de hype. O sea, creo que es muy buen jugador, pero que en partidos importantes, con el Paris Saint-Germain sobre todo, ha caído su nivel un poco. Amo mucho Corazón al Santiago Bernabéu. Ah, vale, lo amas con Sí, Corazón. Así me gusta. chicos. Mira, con respecto a Neymar, yo como brasileña le tengo... A ver, quiero que haga goles lo más que pueda con Brasil, Por supuesto. pero yo los últimos partidos que lo he visto de Neymar es como muy fomiña, Muy plano. chupón, ¿sabes? Muy Soy plano yo, y soy chupón. yo, soy Sí, yo. Solo, sí. Y al final, Sí. jugadas que puede tocar el balón al La chupa, compañero sí. y la chupa. Entonces termina perdiendo. Yo creo Entonces, que, mira, de Brasil, así metiendo un poquito off topic de Real Madrid, Sí, creo que para que Brasil haga algo en el Mundial, de verdad, necesita al mejor Casemiro, necesita al mejor Neymar y al mejor Vinicius. Si consigue tener a esos tres bien, Bueno, Brasil es candidata a ganar el Mundial. Marquinhos. Bueno, Marquinhos es de los Que mejores centrales del Alisson mundo. también esté bien. Bueno, Marquinhos y Militao, si están bien, cuidado con esa defensa. El Atlético de Madrid tiene inversión en México en un equipo que se llama Atlético San Luis. ¿De dónde soy yo? Ah, qué curioso, Iván. No sabía. Mira. Oye, mira, nos dicen, yo he visto cómo es como 10 partidos del PSG este año y Neymar es ya un exfutbolista. Sí, pon más megas, Dil, tío. Más megas, a tope. Ey, Luis, ¿qué pasa, hombre? Mira, Luis, ha entrado ahora Luis Castañeda, habitual. Ey, chicos. Neymar se dejó influir más por el dinero que por el éxito de futbolístico. Sí, a mí me parece un poquito ese estilo de jugador. Sí. Sí. A ver. Hombre, sale del Barcelona por dinero. Sí. ¿Qué coño? O sea, Vale, y quiere volver, pero no vuelve por dinero. O sea, él se fue por dinero y no ha podido salir por dinero. Porque al final Barcelona no pudo Sí. presentar una oferta que llenara el gusto a Nasser Al-Khelaifi y a Emir. Ujú. Mira, Daniel, yo voy con Brasil, ¿vale? No voy con España. Y cuando viví en Argentina también iba con Brasil. Así que... Y con Vinicius será el goleador máximo de Brasil. Del Mundial, ¿no? me Ojalá. encantaría. Hombre, Vinicius un gran Mundial, me Y- encantaría verlo, tío, en Qatar. Con respecto a la situación de Marcelo, chicos, no sé alguien, creo que Francesco, ¿Marcelo? sí, nos pregunta aquí, o Real Madrid. Ah, vale, de Portugal. Me había o sea, preguntado, portugués. Francesco quería que le entrara, ¿no? En el partido hoy, que era un partido más complicado, que le gusta a Marcelo, creo. Y yo creo que esa puede ser la última temporada de Marcelo, ¿ah? No, es Yo que estoy creo viendo que... un comentario que me está... Sí. Alejandro está siendo muy bueno. Ocampos ha pegado un salto que ni Sergei Bufka. Bueno, Sergei Bufka era un saltador de jabalina, ¿no? Creo, muy conocido. Que era buenísimo, que ha hecho récords del mundo en su momento en los 90, era brutal. Vinicius dará el Mundial a Brasil, lo dudo, pero va a hacer buen Mundial, espero. Hola, ¿Cuántos Dani, años? a la Madrid, mi Ey, amigo, tu entró amigo Dani. guapo. Sí, Ey, ¿qué sí. pasa? ¿Qué tal? Pero Dani, ¿qué Dani? De la Peña. Ah, de la Peña, coño, vale. Sí, ¿Qué tal, Dani? de bombillitas. No le conozco personalmente, pero yo he oído hablar de Dani, ¿no? Vamos. Sí, coño, claro que he oído hablar de Dani. Quique, Nunca lo has conocido, pero... no, pero he oído hablar de él. Mm. Quique, tu segunda selección es Brasil, obviamente. No lo dudes, Daniel. Marcelo, otro exfutbolista, sí. Lo siento, pero sí. Marcelo para mí A es ver, un Marcelo, exjugador. por lo que todo apunta, será su última temporada en el Madrid. Hombre, Yo no creo que termina le vayan contrato. a renovar, termina contrato. Más complicado, ¿vale? Estás bien, cariño. Y sí, Esa sí, posición sí. no te Sí, termina. sí. Puedes coger mi silla del office. Es No, que no, tenemos... no es por cuestión de silla, por cuestión de espacio. Pero es que Dani también- Maz. Sí, tienes que ir a conocerme, tío. Sí. Sí. Soy majo. Algún día que hagamos, Soy- chicos, una previa, Dani, que nosotros vamos, yo voy mucho al partido de las chicas, ¿vale?
al Di Stéfano. Si algún día que tenga previa, si tú puedes escapar ahí del curro, te vienes Exacto, tú te a vienes la y... previa aquí en casa. Sí, aquí hacemos previas muy golosas, muy divertidas, porque además entra Miri en directo de Pioneras Blancas. Estáis aquí tomando un pisco labis, todo muy bien. Ujú. Mi selección es cualquiera porque España me da igual, no me representa la selección, lol. Marcelo debería renovar, creo que no aporta pero no quita. Y para hacer... No, no, hombre, que va. Ya está, tío. Marcelo, ya está. Marcelo, fuera. Marcelo es uno de mis ídolos, Marcelo, pero Marcelo le he adorado, le he querido, pero ya está. Marcelo ya está, está tío. Todo bajo tiene un fin, un de... principio y un fin. Ya está. Me duele decirlo, pero já Claro, ya está, está. tío, no, hombre. E o maior Ya da está. Copa, sim, eu falo português. Pero aqui en directo hablamos siempre en español, chicos. De vez en Sí, cuando nos liamos queriendo hablar en con inglés y en Karina en portugués. inglés o queriendo hablar en O, por ejemplo, con portugués. esta cuenta de Instagram en portugués, Hubo, pero normales hubo en un español. día, ustedes que saben que no estaba aquí, que creo que fue el último partido de las chicas contra el Alavés, ¿no? Sí, Que entró, pero una cantidad de brasileños, porque de gente locos. que apuesta y quería saber el resultado y querían ver el partido en directo de nosotros comentando, pero fue una locura, que entró mucha gente y nos reímos porque no sabíamos qué pasaba, un montón de gente Mm. hablando portugués queriendo saber el resultado, locos. Bueno, dice Diez. Eh, Desde que los periodistas metían mierda al Madrid con la selección, dejó de gustarme. A ver, a mí la selección no me gusta por Luis Enrique, pero yo en la Eurocopa, cuando España pasaba y marcaba gol, pues chico, yo lo celebraba. A ver, yo lo celebraba porque al final, tío, te tira la patria del corazón. Y yo soy patriota, español, me siento español y ya está. Entonces, ¿el sí. brasileño es muy distinto al portugués? Sí, El sí, portugués brasileño es diferente al portugués de Portugal, sí, pero los sí. dos son portugués. Sí, claro, obviamente, Sí, pero que está diciendo que es sí. diferente. A ver, es como si, Perdón es por como por ser ejemplo, parece borde, pero es bueno. como, es como, es como si yo, el español de Madrid, del centro Sí, de España, sí, con respecto al que puedo hablar Norwin, por ejemplo, que es de Guatemala, ¿no? sí, Norwin, ¿tú sí. eres de Honduras o Guatemala, Norwin? Pues Norwin y yo hablamos el mismo idioma, pero con Nicaragua, matices Panamá. diferentes. ¿Es Vinicius el mejor del mundo? Su compañero. Ah, claro que no. ¿Quién dijo eso? Un periodista de ESPN. Buah, ¿qué haces viendo ESPN, tío? Quítalo. No seas masoca. Yo no sigo a España desde el 2007. Joder, Fernando, pues sí que te has perdido cosas. Te has Mira, perdido de Dani, todo. Dani dijo que va a entrar en directo en la previa la próxima vez. Dani es un gran defensor de un entrenador de Real Madrid, ¿Ah, sí? ¿De qué entrenador del Madrid? de las chicas. Ah, ¿de David Aznar o qué? Así que eso daría para Pues un es que a buen mí me parece muy directo. interesante entonces meter a Dani y Sí, meter a otra persona, a lo claro, mejor, ¿no? De diferente pensamiento. obvio. Dani defiende a Aznar. Pues bueno, todo respetable. David, si no lo quise decir para que tú lo digas, Dani. Dani, contanos un poco cómo tú viste en el Bernabéu, ¿no? Hoy. Contanos cómo has Ah, coño. vivido el golazo de Vini, por favor. Mira, Norwin, Nicaragua. ¿Qué tal está ahora Nicaragua? Ah, claro que Nicaragua ha pasado situaciones chungas, creo, últimamente, ¿no? Me suenan disturbios de algún tipo por Nicaragua, Norwin. Espero que no, tío. Soy raulista, dice Fernando. y Gian Ah, Francesco, perdón que interrumpa, porque dice que preguntó por qué Ramos no juega con la selección española. Ramos Pero no juega con la porque selección estaba española porque estuvo lesionado. lesionado. De Lesionado. hecho, se lesiona en un Mm. partido contra Kosovo, que entra y hace el Mindungi, que entra... O sea, no sé Sí, cómo es juega cinco que juega 5 minutos y minutos, le tienen que quitar sí. porque él quería cumplir con lo del récord de los partidos. Jugó el primer O tiempo, sea, luego jugó, sí, o sea, jugó un partido el primer tiempo, luego el segundo sí, partido jugó 5 minutos sí, finales y cuando sale a hacer el post-calentamiento, ahí sí, se lamentable. rompe. Nicaragua, dictadura comunista. ¿Ves? Ahí lo está diciendo Alejandro. ¿Ves? Yo sabía que en Nicaragua había pasado algo. Joder, las dictaduras de las pelotas. Qué horror, tío. Bueno, Me da chicos, igual que sean comunistas o fascistas, tío. Las putas dictaduras. Qué horror. Pobre gente, tío. De verdad. por superar un récord. A Sí, ver, ¿ves? Por superar un récord. claro, así es lo de Ramos, chicos. Bueno, pues lo de Eh, Sergio... A ver, Sergio está muy bien donde está. yo voy a dejar aquí que un poquito porque me voy a coger... Sí, tiene que hacer un poquito de... no, me voy a coger unos chuches. Sí, sí, por eso, de acopio. Iba a decir, de acopio de comida. Es lo que iba a decir. Que te estaba viendo la cara. Que te conozco ya de hace un tiempo. Y se borró del partido del Madrid jugándose el Madrid y la Liga. Es que la gente tiene muy mala memoria con Sergio Ramos, tío. Pero Raúl, haces muy bien en actualizarlo. Que a la gente se le olvida. Pero Sergio Ramos es un jugador que en un momento determinado se desvincula su prioridad con respecto al Real Madrid y prioriza otras cuestiones. Ya está, tío. Punto. Norwin, tenemos un dictador que está aislado internamente. Ha matado a 400 personas. Madre mía. Por cierto, a todos los que vais entrando en Instagram, muy buenas, ¿eh? A todos. Estamos en YouTube y en Instagram. Ahí estamos, a tope, a tope. No sé vosotros, pero no veo a Ramos como en París.
Pues yo en París le veo perfectamente. Yo le veo bien. En París es donde tiene que estar. Ramos hoy dijo que el PSG era el equipo Sí. de su vida, algo así, ¿no? De que debería estar Oye, siempre. me parece que tenemos bastante mérito la cantidad de gente que tenemos en YouTube, tío. Y gracias a todos los que estáis en Instagram, pero en YouTube somos bastantes, tío. Va entrando gente además un ratito. Otros os quedáis ahí a tope, me encanta. Porque ahora es una hora con muchas cosas. Hoy el partido lo que he visto y pienso es que hemos salido dormidos. De acuerdo estoy, Dani. Decidme leyendas de fútbol 1-11. A ver, para. Leyendas. Joder. Venga, pues te voy a decir leyendas. Iker Casillas, Roberto Carlos, Franco Baresi, Fernando Hierro. En el lateral derecho, la verdad, así como leyenda te diría Cafú, para mí. El mejor lateral derecho que yo he visto. Pero vamos, hacer un 11 va a ser muy complicado. Joder, me pones en una situación... Habría que meter a jugadores como Zidane, Messi, Cristiano, Maradona... Nah, no puedo, lo siento. Me pillas en fuera de juego. O sea, de locos. ¿Cómo veis a Asensio? Puede hacer un vídeo de eso. Podría hacer un vídeo de eso. Pero en un canal del Real Madrid, sin jugadores solo del Madrid, raro. El PSG se está convirtiendo en un cementerio de elefantes. Da pena verles. Bueno, pichi picha. 50-50 pienso eso. Dice Omayo da Copa do Brasil. Quiero mudarme pronto a Madrid. ¿Qué consejos me puedes dar para adaptarme al clima, al trabajo y la cultura? Consejos. Mira, te vas a adaptar muy bien. Bueno, ¿él de qué ciudad es? ¿Quién? ¿De qué ciudad eres, Omayor? ¿En qué ciudad vive? Bueno, él es de Cruzeiro, entonces es del sur. No, Minas Gerais puede ser, pero no quiere decir que sea. Bueno, Mi pero- prima- pero- Mi prima vive en Brasilia y es de Cruzeiro. Pero es del sur. No, centro. Centro, vale, del centro. En España la política es repugnante y asquerosa, pero vas a vivir muy bien. Es sudeste, Minas Gerais. Es sudeste, mira, esas. Entonces vas a vivir bien. Si es en Madrid, no sé si es a Madrid. Dices a Madrid, ¿no? Vale. En Madrid vas a tener un montón de sitios para comer bien. Es un lugar que para desplazarte es muy bueno. Para salir y tener ocio es el mejor de España. Y te digo que de España conozco todo. Y a nivel de cultura es una ciudad perfecta para vivir. La gente te adopta, tío. Casemiro, Alonso, Modric, Ozil, Ronaldo, Benzema, Bale. Wow. Esa es buena, ¿eh? Pelé, claro, si es que me decís unos jugadores ahí para el 11 histórico. No tanto, pero es mala o mayor. Puedes vivir en Madrid, se vive bien en Madrid, se vive de puta madre, tío. Madrid es una ciudad descomunal para vivir. Bueno, cosas de fútbol. Paula, dime un 11 de leyenda de Brasil. Hostia, esa es buena, ¿eh? Estoy pensando. De Brasil, yo te lo puedo decir, vamos. Portero, Tafarel. Vale. puede ser. Antes que Dida. Sí. Vale. Tafarel tiene títulos. Bueno, sí, es que Tafarel tuvo ocasiones más, más puntos. Tafarel, Cafú, Roberto. Roberto Carlos. Lucio. No sé si pondría Lucio. Pondría Branco. Es que son Branco, claro, sí, un poquito Branco es antes. porque jugó en Fluminense. No Ah. sé, chicos. Sí, Branco yo estuvo ahí internacional Brasil. Me la lían. Roberto Carlos. Robinho. Yo he estado muchas veces en varios lugares de Brasil y la principal diferencia es la seguridad. Ah, bueno, la seguridad, sí. Vas a estar mucho más seguro en Madrid. A ver, depende de dónde vayas, pero nada que ver con Brasil, claro, nada que ver. Mi amigo Dani me lo dice antes que yo. Rivaldo, claro. Rivaldo me lo dice todos ahí. Yo diría Ronaldo, obvio Ronaldo. No sé, chicos. Es que Es que hay puede Ronaldinho, poner, por Rivaldo, ejemplo, Ronaldo Nazario, a ver, Garrincha, Pelé. hablando de algo, o sea, ahora reciente, pues se puede poner Thiago Silva, por ejemplo, o... Zico, tío, están diciendo ahí, es que Brasil Claro, ha tenido unos Zico. jugadores descomunales, sobre todo de 3/4 para adelante, o sea, Sí. descomunal. Mira, Raúl comenta, vale, chicos, de Keylor. Está siendo el que está integrando a Ramos con los compañeros. Cuidado de cosas. Habla de... ¿No? Que integra a Ramos con los compañeros. Claro, bueno, claro, son muy amigos, ¿no? Desde siempre. Sí, exacto. Van der Sar, Puyol, Ferdinand, Hierro, Casemiro, Fernando Redondo, Zidane, Messi, David de Moscartelli, como le encanta de Moscartelli, a Fernando, que nos habló de él en su momento, Benzema y Cristiano. A ver, ¿encaja el Daverson del Palmeiras en Barcelona? Pues seguro, cualquier cosa. Cualquier cosa encaja en el Quieren Barcelona. fichar a Cabral ahora mismo de Basilea, que es verdad que lleva muchos goles, pero es Cabral. ¡Ey, Edu! ¿Qué tal? Edu de Fanáticos, ¿qué tal, tío? ¿Acaba de conectarse? Edu, ¿estás por ahí? Me ha parecido verte, sí, ¿no? Haz señales de que estás ahí. Te saludamos. Óyenos.
¿Qué pasa, hombre? Pregunta, ¿Robinho tenía más talento que Vinicius? No. Bueno, miento. Tenía más calidad técnica en corto, pero en largo ni se le acerca. En espacio largo, Vinicius es otro rollo. Vinicius físicamente lo revienta. Mm, Leonardo, a ti Leonardo te encantaba. sí, Cuando era pero joven. ahora con el PSG me ha caído Ahora, fatal. ahora es un mamón, pero a ella Leonardo le me encanta. encantaba. Ahora que con los temas del PSG, fatal. Bueno, Dice que muy no, guay hoy el directo, me está no se ha gustando mucho. nombrado a Beckham, nos dice Hombre, no, Beckham Dani. en un equipo, iba a decir quinteto de baloncesto. Fijaos que estoy ¿Pero todo por loco. No, hombre, no, yo no le meto en un once histórico a Beckham, tíos. Ni del Madrid, en uno del Manchester puede ser, pero del Madrid, no. No sé. Le visité a jugar a Robben. O sea, le viste Le jugar a Robben. jugar, le viste. Sí, Robben era muy bueno. Yo, de hecho, fui a ver a un partido que no me gustó. Después del 7-1 que Brasil perdió a Alemania, jugó el tercer puesto contra Holanda y ahí jugó Robben. Perdimos 3-1 en Brasilia. Yo lo vi el partido ahí manejando. Los 5 mejores porteros que hayan visto: Van der Sar, Oliver Kahn, Casillas en su mejor momento, Courtois. Alisson Becker. Peter Schmeichel. Cuando estaba. Era brutal. A Robben en el Peter Madrid. Schmeichel. Ah. 8 Torrena. ¿Qué me decís ahí de 8 Torrena, tío? Jugadores random, ya me estoy metiendo. El topo, sí, el topo, Dil. El topo era muy bueno cuando era muy bueno, Lo que tío. podemos hacer es un vídeo Sí. en YouTube de tu 11, pero tú hiciste un 11 histórico del Madrid. Ahora tienes que hacer un 11. Ustedes, chicos, si conocen Cross, ha puesto en su TikTok sus favoritos, ¿ah? Cross ha hecho Sí, bueno, hablando de redes sociales para unir a una más. sí. Cross ha hecho su 11 en TikTok, en Reels, lo ha puesto en todas sus redes sociales también. Pero ha puesto varios Claro. vídeos. Primero él pone el técnico, el entrenador y todos. Él lo va nombrando, entonces... A ver, yo al topo también le pillé un poco de eso, Dil, pero como portero en su nivel top, cuando estaba en su nivel más alto, Casillas era una locura. Exacto, el topo era muy grande en su buena etapa, tío, era buenísimo. Spy de central y Prosinecki de 5. Alejandro, me estás vacilando, tío. Spy, no, tío, no me metáis esos nombres. O sea, no sé, A ver, que para gusto los colores, Miguel Ángel, García Remón, sí, claro. Vinicius es conocido en Brasil como crack del pie roto. De Brincateira. En plan, se ríe, claro. se ríe, vale. ¿Dónde está escrito eso? Que no Esto lo aquí, veo. cariño, está aquí. Vale. Joder, madre mía, tú. Ay. Pregunta Jancy, ¿hay algún chileno que haya jugado en el Madrid? Chileno sí, Iván Zamorano. Ahí está, rápido. Quique sabe mucho. Algún día, chicos, tengo muchas ganas, ¿vale? De hacer como un Quiz. quiz. Sí, te apetece hacer un quiz. Pero un quiz molón, tipo... A ver. Yo no puedo hacer el quiz porque tampoco sé mucho la historia de Madrid. Bueno, sí sabes. Pero en plan, que si Quique se equivoca, un chupito. Hombre, pues entonces me pillo un pedo que flipas. Como empieza a fallar. Un quiz. Como me falle 2 o 3 ya me pongo un todo quiz loco. en directo, un quiz grabado con chupito, ¿vale? Vamos a ver si se hace. Zamorano, Iván Zamorano, Mira. Bam. ¿Cómo va a Hugo COVID en España? Pues el COVID va. Va. Mejor Ahora- que en muchos lugares de Europa, pero ahora han subido los casos. Así que hay que andarse con un poquito de cuidado. Hay una cepa nueva, chicos, Hay una hay cepa que nueva. cuidarse. Una cepa nueva que viene de Botswana, creo. Daniel lo dice Hugo Sánchez. Hugo Sánchez también otro chileno. Hugo- que ha no, era jugado? mexicano Hugo Sánchez. Mexicano, vale. Sí, hay una cepa nueva, hay que cuidarse mucho. Chicos, estoy viendo, ¿vale? Que para los españoles que les Sí. gusta, España ha perdido la Copa Davis, ¿vale? Ah, sí, contra Rusia. Bueno, es que Ya- Rusia venía con mejor equipo. Pero Aparte, clarísimamente. tenía muchas bajas de España, o sea... Nadal, Alcaraz. O sea, Ah. 2 o 3 jugadores que no están ahí. Claro, tío, ¿vale? normal, Entonces, macho, es normal. complicado. A ver, Prince, ¿qué tal? Muy buenas. Yo saludo a todos los que se van metiendo, aunque sea un poquito. Yo cualquiera que haya dado al live de Insta, hola. Aquí entra mucha gente todo el tiempo. Pero la entonces gente no está puedes acostumbrada a saber vernos en todo. Instagram, así que para mí, los de YouTube e Instagram tienen mucho mérito todos. El portero más querido para todos los españoles, el portero más querido fue Casillas, sí. Zamora, habláis de Zamora. Zamora también, claro, fue un grande. Muy bien. Premio Zamora. El premio Zamora viene por Premio Zamora. Zamora. Claro, sí, muy bien. Correcto, no viene por la provincia de Zamora, sino por un portero. Vale. No, Que digo, jugó, entre otros, en Real Sociedad y en Real Madrid. ese es porque pueden haber Es varios el premio Zamoras. Zamora, igual que el premio Zarra, que fue un goleador español de los 60, si no me equivoco,
que jugó entre otros en el Athletic Club Bilbao, creo, Zarra. Hablo de memoria. Tampoco me sé yo todas esas cosas porque yo soy mayor, pero no tanto. ¿Y Puskás por qué será el premio Puskás? Por el gran Ferenc Puskás, que metía unos goles. ¿Quién era? Arconada también, gran portero. Joder, me está entrando algo en el ojo, tío, yo creo. En España, la oposición culpa al presidente de todas las muertes del COVID. Creo que todos tienen la culpa. Nos estamos metiendo en política. Yo no me voy a meter. Sí. Que como me metan en política, vais a flipar. O perdemos seguidores o ganamos. O perdemos o ganamos. Demasiado arriesgado. Prefiero quedarme en tierra de Suiza. Zubizarreta también era bueno. Bueno, Zubi sí, pero no era muy bueno tampoco. Sí. Amo a Alfredo Di Stéfano. Pues yo también lo amo y lo adoro. Mi padre jugó con Alfredo Di Stéfano partidos amistosos porque mi padre jugó en la cantera del Madrid y cuando estaban retirados los jugadores tipo Di Stéfano, Puskás, Rial, Copa, todos estos jugaban en una piscina de la ciudad deportiva. Había un terreno ahí que jugaban. Y entonces, pues jugaban con los chavales. Y mi padre, pues estaba por ahí. Entonces, una anécdota. Nos han echado de la Davis. Sí, nos han echado de la Davis. Chao. ¿Djokovic es mejor que Nadal y Federer? No. ¿Cómo te digo esto? Djokovic es un extraordinario jugador a nivel técnico. De hecho, a nivel técnico me parece mejor que Nadal, por ejemplo. Pero para mí el mejor de todos estos que estás comentando, el más completo, es Federer. Y adoro a Nadal, ¿eh? Pero Federer es el tenista más completo que yo he visto. Pero es muy complicado, es muy subjetivo lo del tenis, ¿eh? Djokovic tiene más Masters 1000. Entonces... Y Djokovic es más joven. Rafa vamos a ver si recupera. Federer es el mejor técnicamente, claro. Entonces, Rafa tiene la mejor derecha para mí. El servicio lo ha mejorado mucho. Bueno, hablamos de tenis, de repente me encanta el directo. Parece que algunos países europeos están teniendo un boom de COVID. ¿Crees en una nueva parada de fútbol? Ninguna. Creo que va a haber restricción, pero no parada. Creo que va a haber restricción, pero que se va a hacer para enero. Porque la gente, a nivel de Estado, los políticos van a decidir que vía free, o sea, restaurantes, todo lo que es negocio, tal, porque se necesita dinerín. Y cuando suban los casos, como creo, y esperemos, toquemos madera, va a haber menos fallecimientos que hace unos meses, pues entonces ya después se va a cortar en enero. Yo creo que deberían al menos cuidar en otros sentidos, pero al menos aquí, cuando vas al estadio, seguimos con mascarilla. Luego, Sí. yo por ejemplo vi una imagen hoy que ayer estaban Sí. en la Puerta del Sol encendiendo las luces, estaban todos ahí amontonados y sin mascarilla. Entonces también, entonces tú Mal dices, rollo. claro, restringir por un lado, pero por otro no. Entonces Claro. vamos a ver qué pasa, ¿vale? Exacto. ¿Qué opinas de la situación de Manchester United? Pues mira, creo que el Manchester United va a mejorar. Indudablemente. Todos los equipos que van mal con un entrenador, tienen como una situación crítica interna, cambian de entrenador, pero tienen muy buenos jugadores, mejoran. Todos. ¿En Madrid pedirán el pasaporte? No. De momento, Ayuso no Pasaporte COVID aún no se dice de no. Madrid. Y de hecho ¿no? es una de las 4 comunidades autónomas que no lo piden, creo. Aún. Aún. Esa nueva variante está afectando mucho, sí. Nos volverán a confinar, está clarísimo. No creo que nos confinen, Dil. Y esperemos que no, porque... Bueno, Aquí, chicos. ¿qué aire está haciendo tú? Estamos en un piso 20, hace un aire Un aquí. ruido ahí. Me da igual el bicho ese. ¿Qué bicho? ¿Cristiano o qué bicho? Ayer empezamos a... No me digáis que nos van a prohibir viajar otra vez. Pues no lo creo. Saludos desde Brasil, Reinaldo. Saludos, Reinaldo. ¿Tú, Brasil? ¿De qué ciudad eres, Reinaldo? Bem-vindo. Tenemos de Minas Gerais, ¿no? ¿Cómo es? La provincia. No sé, o Mayor, no sé si dijo... Mayor no dijo de dónde era, o lo dijo. O Mayor, ¿de dónde eres? No nos dijo. Yo Lo que sea. deduje que O sea, podría ser de Belo Horizonte, de ahí, pero... Bueno, Belo Horizonte podría ser, ¿no? Podría ser. Porque está ahí Cruzeiro. Claro, Por pero eso. no quiere decir Pero que hay gente de sea... Cruzeiro en Río. ¿No? Por poner un ejemplo. Claro, la gente de Madrid en Barcelona. No, me refiero, cariño. Sí, O sea, por eso. Sí, vale, sí. sí. Ah, Es vale. la misma, o sea... Sí, la misma comparativa, sí. Hay Nos hemos gente- entendido. Bueno, mucha gente, ¿eh? Está Sí. pasándose por el directo. Me gusta eso. Por aquí han puesto, joder, sí, extrañamos a Varane. Pues yo no extraño a Varane, pero le respeto muchísimo. Minas Gerais, Atlético, es de Mineiro. Ai, não, chicos, pero ¿Qué pasa? que o Atlético Mineiro ganhou do Fluminense hoje. Eu sou do Fluminense também. Bueno, pero puede haber gente del Atlético Mineiro. Pero parece, yo no vi el partido, pero parece que hubo un Oye, robo. Hulk juega ahí, ¿no? En Mineiro, creo. Parece que 2-1 ganó. Y parece que hubo un VAR ahí. No sé, no lo he visto, ¿vale? No sé. Mira, São No João sé. do Paraíso, Minas Gerais. Mira, aquí nos está diciendo Mayor.
Coes en Gramado, Canela, Capitolio, Caldas Nuvas, Praias Cairensis, Cearenses, Fernando, Noronha. Noronha. Ay, chicos, eso me encanta. Chicos, nos comentan ahí uno de los mejores, o sea, una de las ciudades muy Más turísticas de turísticas. Brasil, ¿vale? Mm. Gramado y Canela yo no conozco. ¿Qué dice? Capitolio será Brasilia. Capitolio no sé si es no, no es No sé. Brasilia, Capitolio. Mientras tanto, por aquí en Instagram nos dicen, por Caldas aquí Novas, han he puesto ido si mucho. extrañamos a Varane, yo tampoco, y Nacho Fernández. Nada, Nacho, bien. Bien, Nacho, bien. Nacho, ¿dónde está? Está bien. Con tanto brasileño ya estoy echando de menos regresar a Brasil, lo dice Carlos, ¿ves? ¿Ha visto? Chicos, claro, yo tengo que llevar a Quique, chicos. Quique tiene que ir a Brasil, yo soy de Brasilia, Sí, sí. la capital, entonces tiene que ir a conocer mi ciudad. Yo por mí, estupendo, pero... Capital es Minas Gerais, que perdí eso, yo ya invento cualquier cosa. Dil, ¿quién es Varane? Pues hombre, Varane es una leyenda del Real Madrid para mí. Y yo le respeto mucho por cómo se fue. Se fue como un señor. Correcto. Prestó una oferta. No lió a lo que es los agentes externos. No rajó. Dijo, oye, quiero una gran oferta para mi última etapa como jugador. Un gran contrato, perdón. Una gran oferta económica. Sí. Y- Ana Paula, ¿baila samba mejor que Vini? No creo. Por ahí, ¿eh? Por ahí. ¿Qué pedazo de jugadora fichó el femenino? Una tal Comendador debutó. Vale. Qué bueno. Ahí con el scouting Fernando a tope. Chicos, ¿creéis que Carvajal ha bajado el nivel después de la lesión? Pues sí. Ha bajado el nivel y es normal. Pero ya Carvajal lo bajó hace mucho tiempo. Ese Siloques que recomendó Boucher es lindo, dice. Con Serem. Sí, vamos a ir a esos sitios. Bueno, algo habrá que hacer en el futuro, chavales. Estreno Leyendas de Brasil, del Madrid. De Brasil, yo ya Leyendas leo. del Madrid. Leyendas del Madrid, tú. Claro, chicos, a ver, las leyendas del Madrid van a ser siempre leyendas, pero hay que renovar y hay que creer que los que vienen también van a ser buenos, que van a ser leyendas. Claro, es que da un poco de miedo, ¿no? Es como que lo nuevo, lo que a lo mejor no es tan... Hoy en día no se ven tantos cracks que es decir, viene este jugador y ahora es como que, bueno, vino Vini, vino Reinier, vino Rodri, es como que, bueno, no fueron como esos fichajes que a lo mejor ilusionan, pero ahora sí No, que a Vinicius. está No, pero ilusionando. son. Lo de Vinicius y Rodrigo se está cociendo a fuego lento. Claro. Mira, dice Raúl. Y hay gente que critica a Varane y a Ramos le dicen que se merece todo. A mí eso me da por el orto, iba a decir, por el culo, carajo. Me sale argentino, español, de todo. A ver, a mí me molesta mucho que Varane se coma todos los marrones cuando ocurría algo en defensa y Ramos le salvaban de todo, tío. O sea, a Ramos salían todos los reneitos, que yo llamaba los reneitos, ahí a salvarle el culo. Ahí está. Vini, Vidi, Vinchu. Bueno, ya habéis visto que nosotros en el vídeo del postpartido, donde he hecho el análisis, ¿de acuerdo? Hemos puesto Vini Deus. Le hemos nombrado Vini Deus. Vini Malvadeza, me encanta eso, Vini Malvadeza. Karina, chicos, aquí también hablamos en inglés, ¿vale? Sí, aquí hay gente de todos lados, que esto es internet y por aquí hay de About todo. Vini and Rodrigo, it was not a big illusion that they were coming to Madrid. So now they are coming. When they came, it was okay. They are great players, but they are not like legends. But now we can see Vini and Rodrigo that they are growing and that they are becoming these legends that Madrid Sí. can have them. Oye, me han empezado a seguir o Real Madrid En tu DBR. cuenta privada. Sí, qué Ven, majos. genial, sí. Qué buena gente, muy bien. Creo Leo que- Roldán dice, si no fuera por Balán, Ramos se hubiera ido del Madrid antes, totalmente. Habla mejor que Ozores. Habla mejor que Ozores. Y eso que Eh, estoy así como oxidada. Estoy oxidada. Yo hablo 4 idiomas, Dil. Bueno, tú, Dil, ya sabemos que eres una bestia. Sergio Ramos o Em, Van Dijk. 1 euro equivale a 250.000 reales. Una casa, un coche descapotable y un viaje de un mes a Dubái. Hombre, tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto, pero hombre, hay diferencia. Efectivamente, el valor de moneda sí que efectivamente hay un diferencial, ¿no? Bueno, chicos, nos está gustando mucho el directo de hoy, súper animado, gente positiva, el Madrid ha ganado, gente de todos lados, de Brasil, de Nicaragua, de United Kingdom. What about Haaland? Hey, ahí está. Hey, Rich King, how are you? Nos preguntan por Haaland en Instagram. ¿Qué le Ajá, decimos? ¿qué piensas? No sé qué piensas de Haaland. Bueno, pues si quieres tradúcele tú. Haaland me parece un extraordinario delantero, top
4, top 5 mundial ahora mismo. He is an extraordinary player. Top 4, top 5. Yeah, of strikers of the moment. Forwards, strikers o forwards? Strikers son rematadores, ¿no? Ok, O sea, strikers. strikers, que yo sepa. He's A one ver, of yo the sé best. inglés de pacharrear así un poquito, pero ¿qué ciudad me recomendarías de Brasil que fuese segura? De Brasil segura no hay ninguna ciudad hasta donde yo sé. Sabemos que es el interior del interior del interior, pero... Todo lo que es costa, que son las ciudades más conocidas. Claro, a ver, yo me reí ahora con el tema de las traducciones y todo esto. ¿Ustedes no han visto la rueda de prensa de Bueno, Ancelotti? Brasilia es un poco más seguro, Mm, ¿no? No, Brasilia no es tan seguro. ¿No? No. Brasilia no es seguro. Río es más seguro. A ver, Brasilia puede ser más seguro que Río, pero es como que si tú me dices... Es como, vale, hay- entre Caracas y Bogotá. O sea, ese es el nivel, ¿no? Más o menos. Claro, por así Vale. decir. Recife, Entre la Barranquilla Recife y- es peligroso, sí, Río sí. o sea, pero São Paulo es peligroso. Hay lugares que sí son más peligrosos, pero El Brasilia... Salvador de Bahía es peligroso. En Brasil, pero a mí en Brasilia nunca me han robado, me robaron en Córdoba, en Argentina, por ejemplo. ¿Messi o Cristiano? Que yo estaba súper segura. Mira, esta pregunta es buena. ¿Messi o Cristiano? Pues mira, yo creo que Messi es mejor jugador que Cristiano, pero precisamente el mérito de Cristiano reside en haber competido con él. O sea, en la capacidad de haber competido con un animal como Messi. Tiene muchísimo mérito. Dice que va a ir Richkin a Madrid. Pues no, eso. quieres saber si Haaland va a venir. Vale, claro. perdón. Vale. Es We que don't know if Haaland me va a tener que is salir un coming. We don't know if Haaland is coming to Madrid. Ahora vuelvo, chicos. Ay, chicos, momento Momento crítico. el sí. momento crítico que Kike hace esas cosas en el directo, porque ahora tú te vas a quedar... Bueno, adelante. I got the power. No, Kike se fue porque a veces le da como un poco de alergia en el ojo, ¿vale? Entonces tiene que salir un poquito. Ay, Dios mío. Yo estaba en una posición medio mala, así que Kike cuando vuelva que él se quede en la posición mala, ¿ves? Pregunta chunga. Imaginen que es el año 2017. ¿Ficharían a Haaland o Mbappé en lugar de Vini? A ver, Leo, yo voy a contestar por Quique. Sí. Ficharía a Mbappé, porque yo creo que Quique está esperando a Mbappé desde la primera vez que él fue... ¿De qué equipo era antes? Bueno, que se fue al PSG, Mónaco, lo iba a decir Mónaco, pero que se rumoreaba que venía al Madrid, que podría ser y todo eso, Quique, para mí... Claro, Dani, ahora sí, ahora estoy aquí. Es que estaba así medio... Es que estamos aquí en una posición diferente, un local diferente. Bueno, entonces, que se quite el ojo, claro, Fernando. Entonces yo creo que Quique consideraría que sí, que Mbappé podía venir antes que Vini, porque es el deseo de que... Creo que en 2016, ¿no? ¿Cuándo fue, Quique, cariño, que lo de Mbappé? Que se decía que iba a venir. ¿Ves? Entonces hay 17 y 18, el mismo momento que vino Vini. Así que Solari es el peor entrenador de Real Madrid. Bueno, estoy de acuerdo. Nos dice Jean Francés. De hecho, Vinicius empieza a crecer con Solari. Claro. A lo mejor a algunos le gusta menos Lopetegui, quizás, ¿no? Justo Dani lo dice, Lopetegui también es de los peores. Entonces, el Real Madrid ya intentó fichar a Mbappé, pero él prefirió quedarse en Francia. Es así. Pero en ese momento yo creo que también un poco por la edad, un poco por influencia de los padres. A diferencia, también, a ver, también en ese sentido, creo que influyó mucho la familia o las raíces parisinas, ¿no? A diferencia de Camavinga, porque Camavinga ya vino así sin pensar, o sea, dijo, no me importa lo que gane, o sea, sabe que va a ganar bien y que es un proyecto muy grande para él. Entonces, no importa... ¿no? Eso es lo que creo que Camavinga vino así con esa idea de crecer y poder estar en el Madrid. Entonces, es un poco eso. Y Ricky, what about Mbappé? We think that Mbappé is coming. We think that he's coming. We don't know, we don't have information, but we think he's coming very soon. Chicos, falta un mes para que empiece los fichajes de invierno, ¿no? ¿Cuándo es la ventana de fichaje de invierno? Pero a ver, para que queden libres los jugadores que dicen que van a quedar libres, será el 30 de diciembre. Mbappé va a quedar libre, Pogba va a quedar libre. ¿Qué más va a quedar libre? No sé.
Lula va a quedar libre. Está libre A ya. ver, quedan libres Pogba, queda Pogba. libre Haaland, o sea, no, perdón, Pogba, Mbappé, Sí. Rudiger, o sea, que hay varios jugadores que quedan libres. Claro, entonces ahí es el Jugador momento que yo que recomiendo mucho, el del Ajax, que lo vuelvo a comentar, lateral derecho Masraoui. internacional por Mazraoui, Marruecos. chicos. Luego está Fofana. Fofana va a perder. No, Fofana no. no queda libre. Vale. Pero Fofana, según Edu de Fanáticos Real Madrid, interesa. Mira, va a venir al final Kylian, nos dice Dani, y el Real Madrid parece River y Barcelona. Es Boca Juniors, sí, Au. así es. Hostia, aquí sí que incómodos está tú. Claro, obvio. Yo creo que voy a coger la silla de Office. Bueno, pues sí, ahí le giramos un poquito el... No, tú no vas a poder llegar a No, giro el ordenador, ¿sabes? Entonces, no me gustan. ¿Qué no te gusta, Fernando? A ver. Hay un vídeo en que Iñaki pone las estadísticas de Cristiano, deja muy mal parada a Messi a partir de los 30 años para ambos. ¡Ey! ¡Qué guay, Luis! Eso no lo he visto, ese vídeo. Pero de verdad que... Sobre todo le deja mal en lo que tiene que ver con los duelos de Champions. O sea, con lo que es el factor diferencial de Cristiano en Champions con respecto a Messi. A eso se Entendido, refiere. entendido, vale. Mañana Balón de Oro. Ay, sí, chicos. Creo que a las 8:30, si no me Sí. equivoco, el Balón de Oro, ¿vale? Y habrá sorpresita en el canal, ¿eh? Y habrá sorpresas. ¿Qué Sí, sorpresas? pues sorpresa. A lo mejor hacemos algo. ¿Qué ¿En el hacemos? canal? A lo mejor hacemos algo. Bueno, no sé, me tira así, me quita Joder, es que de... me doy con la rodilla aquí, tío. Ah, claro, ¿y yo cómo estaba? Yo no me quejo, ¿eh? Yo estaba Joder, ahí es que sin no entro, quejarme. tío. Gíralo un poco. Yo estaba ahí sin quejarme, pero es que Kika es conocido por ser... Bueno, a ver, ya estamos, ¿no? Bueno, a ver, gira un poco más. Ahí está. Es que joder, esto es un embrollo. Es que Bueno, no pusiste bien la silla. coño, es que ¿cómo quieres que lo ponga? Es que estamos muy encajados, tío. Bueno, ya estamos, venga. No me voy a quejar Estamos más. muy improvisados, chicos. Saludos a Lucía. Saludos, Lucía, saludos. Saludos. La amiga de... Pogba, Rudiger, Haaland, no me gustan. Todo. Bueno, a mí Fernando. Haaland creo que sí me gusta, ¿no? O sea, Haaland creo que es bastante bueno. De todos esos Pogba, José Félix Díaz de Marca ha dicho que el Madrid descarta a Pogba. Yo le haría caso, porque además creo que me gustaría que inviten a Quillo Barrios. Pues todo se andará, Luis, tranquilo. Luis, Algo estamos habrá. intentando colaborar, o sea, traer gente al canal, gente... Gente Entonces, todos, que todos. sea madridista y que hable bien, que Vamos a tengan probar, vamos a probar. proyectos guapos. Había De los preguntado... chicos, ¿quién se lo llevará? Yasnini dice, pues se lo va a llevar Messi. Vamos, yo lo tengo bastante claro. What about Pogba? Pues Pogba, dile que Nanay, que no va a venir. They are saying that Pogba is not coming to Real Madrid, that it's almost certain that he's not coming. Haaland me da miedo, muy fiestero. Uf. Pues no tenía constancia de lo de Haaland fiestero. Bueno, es pero... verdad que hace mucho, sí, que como que ¿Sí? no, en las fiestas que se pega en, bueno, se pega Bueno, fiestas de en Marbella, vacaciones, ¿no? ojo, cuando O- estás de vacaciones. Sí, bueno. Ya no, ya Y le hay gusta que ver, España y eso, pero... hay que ver en otro momento. Pogba se la pasa lesionado. Pues Pogba a veces sí que tiene problemas físicos, pero tampoco creo que tantos. Tremendo inglés. Sí, Ana Paula es... bueno, Ana Paula habla español, portugués, inglés, francés. O sea, habla 4 idiomas. Tal Alemán, cual. no, alemán no. No, alemán no. Alemán entiendes algo. De las chicas y Alexia, ¿no? Alexia Alexia Putellas. Putellas. Sí. Preguntaba Karina, ¿qué piensas de Rudiger? What do you think about Rudiger? Pues a mí Rudiger me gusta mucho. Es verdad que el Chelsea está promocionando un canterano ahora en el centro de la defensa, por lo que creo que no van a forzar el salario de Rudiger, no le van a hacer una contraoferta y creo que va a salir al mejor postor. Pero a mí, si viniera al Madrid, creo que para cumplimentar a Álava, a Militao y a Nacho, hombre, y te quitas a Vallejo, ¿sabes? También le llamaban fiestero a Cristiano, sí. Y bueno, Cristiano tuvo una época que tenía una novia en Mallorca, que era peligro, peligro además, lo sé bien, muy peligrosa, y cambió de vida. Y de ahí salió corriendo y su cabeza se metió ahí. 11 balones de oro para las chicas del Farsa. Pues 11 balones de oro no, pero vamos, que el nivel del Barcelona femenino es descomunal, está claro. Una pregunta, si Messi gana... Se lo merecen. ¿Qué? Pero es por lo que hizo temporada... Claro, exacto. Es por lo que hizo particularmente en el Barça. No, si Messi gana es porque ganó la Copa América con Argentina. No, sí, pero se refiere como jugador del Barça, no del PSG. Sí, obvio, sí. Bueno, fue Pichichi, ¿no? Fue Pichichi, o sea, quieras o no. Rudiger yo no lo veo ingenuo ni le veo lento. Creo que cuando coge zancada es muy rápido, de hecho. De hecho, Rudiger ha jugado de manera experimental en el lateral, aunque él es central.
Pero prefiero a el que juega con él ahí en Chelsea. ¿Eh? El otro que juega con él en Chelsea, que es muy bueno. Christensen. No. Azpilicueta. No. ¿Con quién juega? ¿A qué te refieres? Otro Thiago jugador Silva. defensor, no, de... chicos, ayúdenme, en el Chelsea. ¿Defensores del Chelsea? Sí. ¿O de Alemania? De Chelsea. No me sale. Joder, pues gracias. Justo no he acertado, tío. No sé. Soñé que Boca Juniors le ganó 2-1 al Real Madrid, gol Real Madrid Makelele y de Boca Juniors Palermo y Palermo. Pues no soñaste mucho, porque una copa nos ganó, pero no sé si marcó Riquelme. Mm. ¿O fue así, marcó Makelele? ¿Es una pregunta trampa, quizás? ¿O una frase pregunta Es trampa? uno que es bien flaquito, que es bien alto, que corre, es también negro. Pero no sé si se puede decir así. Que también está con el Balón de Oro. Es del Chelsea, es del Chelsea. ¿Defensa? No sé, lateral, creo. Centrocampista. No es delantero. No sé qué dice, tío. O sea, creo que ya le ha Chicos, dado... pongan a buscar jugadores del Chelsea. Lukaku es delantero, pero... O sea, no sé a quién te Pues refieres. Lukaku no está en el Chelsea. Sí está. Hombre, unos cojones, no está en el Chelsea Lukaku. Kanté. Kanté. Pero Kanté no es alto. ostras. Pero Kanté es bajito. Pero es rapidísimo. Es mucho Ah, más bueno. rápido que Rudy. Que yo Hombre, o claro, sea, en N'Golo Kanté más rápido que claro Rudy. está, chicos. Gracias, gracias. Joder, macho. Chihuel. Sí, Chilwell. Chilwell es de negro como yo, Chilwell, más o menos. Ana, tienes sueño ya, sí, tienes sueño. Ya Y tienes no, un es que momento... no he tomado hoy, solo No, café. hombre, es que tiene que tomar para estar fina. Hola, ¿mañana haréis directo para la gala del Balón de Oro? Bueno, no, creo. Pero algo haremos, Ignacio. No te puedo ni confirmar ni descartar eso. Pero no sé, a lo mejor. ¿A qué hora es? A las 8 A las 8. ¿no? Lo que pasa es que tenemos que preparar. Chicos, Tenemos directo a las 7. Estamos Entonces, planeando cambios en el canal, En el ¿vale? canal, sí. Entonces, ¿qué os parece? pouvons nous perdre la ligue. Pouvons-nous prendre la ligue? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No sé. Vale. Bueno, sigue lo tuyo. Mi francés es limitado. Dale. No, si podemos ganar a la liga, sí vamos a ganar. a la Sí, liga, claro que podemos claro. ganar. Uy. No, chicos, entonces, saluda a mi papá, hincha de Racing Club de Avellaneda. Anda, de Racing. Bien, Saludos. 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 No, quería comentar, chicos, cositas también vamos a ir cerrando directo porque mañana que yo tengo que currar temprano. Sí. Mucho mañana. Dale. La cuestión es, perdón que me pica la nariz. Nada, hombre. Tenemos planear algunos cambios en el canal, ¿vale? De YouTube, porque estamos pasando por un Momento difícil. una racha que YouTube es como que así, ¿no? Entonces como que tenemos pocas visualizaciones y queremos ver si mejoramos eso. Sabemos que ustedes nos apoyan un montón. Exacto. Entonces, la idea es nosotros hacemos muchos vídeos. A veces colgamos 3, 4, no sé, o 5 vídeos por día. Entonces, la idea es quizás disminuir esa cantidad Sí. para que a ustedes les lleguen menos vídeos, no estén tan abombados, Vídeos saturados. donde, digamos, se junten dentro del propio vídeo distintas cuestiones de actualidad del Real Madrid. Como, por Así ejemplo, pudiera es. ser, imaginaos, en un vídeo se junta a lo mejor Balón de Oro y Vinicius, por poner un ejemplo, ¿vale? Y todo ello en un mismo vídeo. En vez de 2, 1. Claro, a lo mejor tendremos 2 vídeos por día y como máximo 3, pero siempre también hablando, abarcando baloncesto por un lado. Sí, o sea, las fútbol, temáticas no se van a mezclar nunca. no se van a mezclar, ¿vale? Pero, por ejemplo, Entonces, no vamos a hacer un vídeo en el cual, imaginaos, Rudiger vuelve a sonar para el Real Madrid y Pogba se descarta. Pues iría todo junto. Haríamos un vídeo actualizando todo ello. Novedades respecto a nombres que se relacionan con el Real Madrid, ¿vale? Claro, Para que lo sepáis. es por eso, Yacine, ves otra cuenta en YouTube de Real Madrid que le va muy bien. Claro, entonces nosotros no sabemos en ese sentido que hay que mejorar. Si es que la gente no está gustando del contenido, que la gente no gusta. Escucha, mira lo que dice Leo, es muy bueno. Muy buena idea, chicos. Así se acumulan los likes y se potencia más el canal. Claro. Leo, que a lo mejor consume más canales del Real Madrid, pues también en ese sentido yo creo que va a estar bien. Va a estar bien, chicos. ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer eso, ¿vale? Entonces, Y mira, yo a Álava lo pondría, bueno, dice Yacine, a mí me gusta mucho, habla mucho de Barcelona, todo lo que hace y opina cada partido que hace Real Madrid y Barcelona femenino. Mira, muy bien. Claro. ¿Pero qué canales? claro, ¿qué canal ¿Qué es? canal es, Yasnini? Que habla de los dos, qué raro, ¿eh? Yo no sé qué canal es. O El sea, Real qué Madrid interesante. y el Barça, es el de Marcos. Bueno, nosotros hablamos, Marcos Footfem debe ser, ¿no? puede ser Marcos Futfan, sí.
We are now the best team and good boys. Somos Ah, el mejor equipo. El gracias. Madrid es el mejor equipo y somos los Ah, creía que mejores. decía a nosotros, ¿no? Si no refieres Sí. a nosotros, good boys. Mm, O a ellos. no sé. Uno de Real Madrid. Bueno, pues un canal del Real Madrid. No sabemos cuál Ah, es, vale. pero Vale, si no en otro así. directo o nos dejas en comentarios, Yasnini, y Sí, ya está. aparte para ir conociendo, a lo mejor traerlos para colaborar con Exacto. nosotros, o interesa también conocer un poco Sí, canales de Real Madrid, Sí. que tenemos que también apoyarnos. La otra vez que con Edu lo tuvimos aquí sí. y él mismo dijo, ¿no? Que Sí, que hay los que apoyarse canales entre los canales. madridistas, Hay que apoyarse entre nosotros. o sea, o no madridistas, pero personas que es de bien. Y el canal no somos pocos, ¿eh? De suscriptores somos 7.350, o sea que está bien. Muchos canales, incluidos algunos madridistas, se basan en el hype y el sensacionalismo. Así se vende más, pero no es de mi gusto, claro. Entiendo, Carlos. Eso hay sí, que evitarlo un poquito. Claro. Did you hear the good news about Cardona fit from injuries? Sí, chicos. Marta Cardona is coming back. Ella misma, she posted on her social media that she was ready. So, vamos a ver si ella va Vamos a ver. estar preparada para Ahí andará. la próxima convocatoria. Creo que esa semana la Es selección juega, ¿no? El 30 de diciembre termina y el fin de semana hay jornada ya. Vale, vale. O sea que la selección juega el martes. Dani, pero por favor, anda a dormir, que tú hoy estuviste. Mira, Dani, chicos, ha estado en el Real Madrid viendo a su sobrino jugar en el baloncesto, que juega ahí baloncesto con el Real Madrid. Joder. Luego ha ido a una pachanga de la Peña y ahora está aquí. No, y luego ha ido al partido en el Bernabéu, Dani, pero aquí. Qué bueno, actividad. tío. Qué domingo Joder, más macho. activo. Anda a Qué descansar, domingo Dani. súper activado, Gracias macho. por estar aquí, ¿vale? Te Mil quiero. gracias. Cuídate. Cuídate, Dani. Pues eso, chicos. Un auténtico placer, que hayáis estado hoy en el directo. Sí. Con el postpartido Real Madrid 2 Sevilla 1. Perdón, te interrumpo aquí. Fernando dice ¿Qué pasa? que Malena, Aslan y Cardona están ya óptimos. Bueno, pues a ver si es Ojalá. así. Mañana tenéis más contenido en el canal, pero desde la semana que viene, es decir, desde el lunes, lo que es el formato va a cambiar, ¿vale? Vais a tener fútbol global, Madrid fútbol global, ¿vale? Pues ahí Sí, son los chicos, creo que son de Ecuador, Colombia, ¿no? Puede ser, lo hemos visto, ese canal. Lo sí, hemos visto, ya sé cuál es. ya sé, Sí, son de Sudamérica, Sí, sí. están creciendo, sí, ya hemos visto. La Es hija de como- Granero juega muy bien. Ah, pues no lo sabía, mira. Perdón que te interrumpa, me acordé de otra cosa. Dime. Sí, dale. Nunca dale. le dejo terminar un No, directo. le cuesta mucho. No, chicos, Dime. ¿os gustan las nuevas miniaturas que estamos haciendo? Ah, sí, las miniaturas os portadas? gustan. Comenten si os gusta. Carlos, Fernando, Dilz, el resto. Estamos probando cositas, ¿sabes? Que ustedes saben que nosotros queremos Exacto. seguir con eso y es un proyecto que tenemos muy en nuestro corazón. De melón. Corazón de melón, ¿eh? Y chicos, son las 1:12 aquí en España, Sí. por Dios. Quique, eres un genio, dentro de poco tendrás 10.000. Ay, Muchas son muy gracias, tiernos, Dil. chicos. Ojalá sea así, tío. Vamos a... Pero bueno, estamos pasando un momento complicado, entonces vamos a cambiar ciertas cuestiones. A cada y- rato pasamos un momento complicado con el canal. Sí. A cada... Es como Pero bueno, son ¿qué miniaturas? Dice Fernando. Pues las de Las portadas. la portada del vídeo. las imágenes que aparecen, como los titulares y todo Sí, eso. los titulares del vídeo y todo Cuando eso. llega un vídeo... A mí me gustan y el contenido también. Gracias, Oh, Carlos. gracias. Sí, las miniaturas son muy llamativas. Gracias, es Leo. Genial, que hemos cambiado ahí. Gracias, chicos. Así que... Yo Hoy creo que Carlos y Leo son gente que también consume muchos canales, Sí. Fernando. O sea, que guay. Deben apoyar a las chicas con contenido. Sí, así ni vamos a hacer contenido de sí. las chicas. Bueno, Tenemos un video por supuesto. preparado, lo tenemos que colgar en algún momento de una jugadora, ¿vale? bueno. Es O que- si no, lo englobamos eso dentro de o lo Información Real englobamos, Madrid. Sí, ¿vale? No os preocupéis, que siempre va a haber en este canal información Real Madrid femenino. Yasnini, de hecho, en este canal, no es por nada, pero hacemos todos los postpartidos del Real Madrid femenino y tienes una sí, lista de sí, sí. reproducción donde lo puedes ver dentro del canal. Lo digo para que lo sepas. Y Claro, también vamos vídeos a que han ver funcionado si- muy bien. Déjame ver si puedo poner la lista de reproducción, que a lo mejor aquí... No, ahí no lo vas a poder poner. No se No. puede poner una lista de reproducción. No lo vas a Claro poder que poner. sí. Chicos, pero es que estoy loca. Bueno, vamos a probar la Es próxima en listas, vez. cielo. Es que tú aquí no te mueves muy bien, mi amor. Esto déjamelo a mí, hombre. Es que... Pero mira, si yo cojo aquí y pongo una lista, Ah, la quiero coger sí. aquí, no puedo. Sí, pero tienes que ir para la derecha. ¿Sabes? Si yo quiero Ah, estás coger... aquí. Hey, chicos, ¿qué tal? Yo mientras estoy aquí con los de Instagram. Ay, lo he cambiado. Claro, es que les das ahí... Chicos, seguir comentando porque, bueno, o sea, He estamos aquí movido- aún en directo, ¿vale? He movido, estoy buscando la lista de reproducción de las chicas para poner, compartir y dar like para llegar a más gente. Sí, chicos. Eso por supuesto, muchas gracias. Comentar, hacer comentarios. Derecha, cielo. Más, no hay más. Opinión Real Madrid, fichaje Real Madrid. Es que ¿Izquierda? no entiendo. ¿Dónde está lo de las chicas?
Pues no lo entiendo. A ver. ¿Qué hemos hecho con la lista de Yo reproducción? no he hecho nada con la lista de las reproducción. chicas. Chan, A chan, ver. chan, chan. Deja. Uy, se puso nervioso ahora. No, es que lo mueve muy rápido todo y no me entero. Ah, no. No, pero no es Pues no sé. que no sé qué ha pasado. ¿Qué horas son en Madrid? Pues aquí son las 1:15. Ah, porque está mezclado. Es que en realidad es postpartido. Entonces no está separado No, por chicas. está por femenino. Ah, es que Ahí, está. míralo. Claro, no sé qué ha pasado que no aparecía. Entonces vamos Claro, a ahí ver. está. Cópialo. Lo tienes Aquí. ahí. Voy a copiar y No, voy a no, copiar pero- el enlace. Ah, bueno, sí. Vale, ahora sí. Esta, chicos. What es la- about Marcelo? Pues Marcelo... pienso que debería retirarse, Marcelo. Esa es la lista de reproducción, ¿vale, chicos? Yo solo veo 5 canales madridistas. Madridistas. Quillo, Ramón, Iñaki, Miguel Serrano y Madridismo al Día. Lo demás que he visto no me ha interesado. Hombre, pues Son muy son buenos canales muy buenos muy los que buenos dices, los ¿eh? canales. Oye, Richkin dice sobre Marcelo. What about Marcelo? Yo he dicho que se debe retirar. ¿Y tú? También. Que No se me retire. gusta decirlo, pero sí. Pero sí. Bueno, chicos, vamos Bueno, a chicos, dormir. Ustedes van vamos a dormir, que mañana tenemos directos y cositas que... Mira, Fernando dice que ve 6 o 7 canales más Mancur el Barça. Ah, joder, Fernando, consumes muchos, ¿eh? También, sí, señor. Muy guay. ¿Qué edad tenemos? 36 y 37. 37, 36. 36, Bueno, chicos, 37. Muchas Bueno, gracias. chicos, muchas gracias. Estaremos aquí en el próximo. Y en Instagram también iremos dándole chicha y mañana caña. yo estoy un poco descabellada. Ya como, eso es como ya después del gol hemos gritado todas las alegrías y todo. Pero Sí. vamos a ver si tienes sueñito ya tú Sí, también, ¿no? pero lo haremos bien mañana como tenemos pensado ya Mañana los veremos contenidos, la ¿vale? logística. We don't know, no sabemos si vamos a estar, chicos, ¿vale? Con el Balón de Oro en directo o a las 7, ¿vale? Pero os preparamos antes Bueno, chicos, el directo. gracias a los que habéis estado en Instagram. ¿Cómo se apaga aquí? Acá, simplemente salís. Ah, vale, Finalizar ahora. ya está. Chicos, a ver, entonces. No has finalizado, cielo. Ahí. Bueno, chicos, Ahora. vamos a ver entonces. Le faltó el del Nacho Peña. Nacho Peña. Ah, Nacho Peña. Muy Ah. bien, el periodista Nacho Peña. Vale. No, es que son muy buenos canales estos, chicos. Me Ujú. gusta. Muy guay, chicos, pues nada. Pero, en fin, vamos a ver. We don't know, Karina, what time we're going to be tomorrow. At 7 or 8:30. Because we have Ballon d'Or. Ballon d'Or. Balandoj. Entonces, vamos a ver qué horas entramos, chicos. Pero os dejamos preparados el directo con tiempo, ¿vale? Sí, no os preocupéis que vais a estar advertidos. Poned las notificaciones todos, las notificaciones, campanita, todas las notificaciones para estar atentos. Ay, que ahora caigo, Yacine, claro. Yacine, tú eras el que era de Barcelona, claro. Nos vimos para el clásico. Yasnini, claro. Yasnini, ok. Hombre, si tiene una imagen de Alexia, Sí, creo, me había o no sé de qué olvidado, me jugadora. había olvidado. Bueno, chicos, Gracias por muchas estar aquí, gracias y seguiremos. Thanks, Karina, thanks. Seguiremos. A tope. mañana más contenido y nos vemos mañana. Chicos, gracias. A la Madrid. A la chao, Madrid, chao. gente. Chao, chao, chao.